se acostumbró, pasó a tener mucho menos dolores que todas sus compañeras, pues de estar de pie, ya de la edad, tal, y de repente ella empezó a tener muchos menos dolores, muchos menos problemas, y a día de hoy pues tiene una edad y aún así... El deporte te quita años al final. Además, a día de hoy, de todos los bosses que había el día que abrimos nosotros, no queda ninguno. Somos el boss más antiguo de Granada ahora mismo. Tú era viernes, sábado y domingo, llegaba el viernes y nadie sabía nada. Y sí, te sacaban una pizarrita, se hacía un briefing, pizarrita, venga, pues prueba uno, va a ser tal, tal, tal. Y todo el mundo, ¡oh, Dios! Has dicho, ¿has sufrido? Y ella, no lo he sufrido, lo he disfrutado. Y ella lo ha disfrutado. Te digo ella en concreto porque no te puedo decir otras mujeres, pero ella la parte de tener niños, lo que más le ha gustado, una parte que ha disfrutado muchísimo ha sido todo el embarazo. La gente, ¿sabes? Te decía, pues mira, no, tienes que bajar, tienes que parar, pero no me decía por qué ni cómo. Entonces yo no me conformé con no puedes entrenar. Esa era la teoría. Y ahí se vio que no, que era totalmente lo contrario. La recuperación es mucho más rápida, luego para el bebé son muchos beneficios, todo lo que tú entrenas durante el embarazo se lo transmites también al bebé. Yo competí embarazada, yo entrené hasta el último día en los 2 embarazos, todo. ¿Embarazada? Yo competí embarazada. Como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. El deporte no solo es una actividad física, sino una fuente de valores, superación y bienestar. Está claro que el deporte inspira, une y transforma vidas. Nos recuerda la importancia de cuidar nuestro cuerpo, fortalecer la mente y fomentar la disciplina, la resiliencia y el trabajo en equipo. Hoy en Red Lights nos lo cuenta una pareja de atletas. Cristina Zegrí, campeona de España Máster en el Spain Functional Fitness 2024. Mariano Pérez Sara, subcampeón mundial en el International Functional Fitness, categoría Máster 2024. Una pareja que no solo comparten una vida juntos, sino también un proyecto de vida en común, su propio box de CrossFit. Vamos a descubrir su historia, sus retos y lo que les motiva a seguir adelante cada día. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Gracias. Hoy tenemos un par de campeonatos, un par de campeones. Con nosotros, bienvenidos. Muchas gracias por vuestro tiempo, por dedicarnos a este agradeceros que estéis aquí con nosotros, compartir este espacio y bueno, seguro que nos dais muchas claves y sobre todo para estas fechas de enero para apuntarnos a hacer deporte y hacer cambios. Para retomar. Para retomar sobre todo eso. Pues contarnos, ¿no?, un poquito quién es Cristina y quién es Mariano. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Venga. Pues nada, muchas gracias por invitarnos y por dejarnos vivir esta experiencia. Y nada, yo soy Cristina, entrenadora y propietaria de Bob Bull Factory y también atleta y competidora de este deporte, de CrossFit y halterofilia, Functional Fitness y halterofilia. Y nada, pues lo que podamos aportar hoy y seguro que muchísimo. Esperamos que os ayude a vosotros y a toda la gente que nos escuche. Exacto, seguro que sí. Vale, yo soy Mariano, dueño propietario con ella de Bob Bull Factory y lo mismo, somos entrenadores. Nosotros no nos encargamos de algunas cosas del Bob, pero la mayoría y la gestión sí que la llevamos nosotros y competimos ambos en nivel bastante fuerte, tanto por equipo, por separado, y lo intentamos compaginar todo también con ser papá, que es un poco más complicado, y ya está. Y os vamos diciendo. Y contadnos, ¿cuándo y cómo empezasteis en el mundo del deporte? Del deporte, yo no recuerdo una época de mi vida de no haber hecho deporte. ¿Desde joven? Yo no recuerdo no haber hecho deporte, yo siempre he hecho deporte. Entonces no, incluso cuando he tenido época de salir muy jovencillo, nunca quitaba la parte del deporte por una salida. Yo si salía y si luego tenía que competir, pues, sobre todo fútbol de más pequeño, pero lo he compaginado, nunca he quitado el deporte a costa de otra cosa, nunca. He hecho todo lo que he podido, incluso varios deportes a la vez,
Y luego ya una vez que me fui al ejército, llegó un momento que hacía un montón de deporte a la vez, mucho, que eso fue parte de lo que nos hizo decidir por dedicarnos al deporte, porque yo, aparte del trabajo, que también hacíamos deporte en el trabajo, corríamos, pero luego por la tarde un día me iba a jugar al fútbol, jugábamos al pádel, nos dio por la escalada fuerte Ya, también. De contacto también, deporte de Estuve haciendo contacto. kickboxing, jugaba al airsoft, no sé, todo mi tiempo era hacer deporte. Lo habéis probado todo. Yo sí. Bueno, yo menos, yo menos. Ella menos. Yo empecé tarde. He sido corredor, he sido escalador, además corredor, he corrido durante 2 años corrí los 101 de ronda, que, sí, eso que seguro. es una buena distancia. En escalada también hemos competido algo y luego cuando probamos el Functional Fitness o el CrossFit, como queramos, me gustó mucho porque había varias cosas que no había tenido en otros deportes, que era había mucho ambiente de competitividad, pero con un buen rollo que nos gustó mucho, que venía de la escalada también, un muy buen rollo en las competiciones, pero luego bastante competitividad, y eso me gustó bastante. Al final el CrossFit hay pues eso, mucha comunidad y al final lo Claro. convierte en estilo de vida más que en un deporte. Entonces te influye en muchos aspectos. Claro, a mí me consta, Mariano, que tú quedaste subcampeón mundial en el International Functional Fitness, ¿no? Sí. En la categoría Master. En Master 30, bueno, mi mejor año deportivo fue el año 2020, 2025 pasado. 2025. Sí, quedé segundo en el Mundial y en Master 35, primer año de Master 35, hasta entonces había competido siempre en absoluto. Y bueno, es verdad que se nota porque quedé primero y segundo, y en el de España y en el Campeonato de España también quedé segundo. Igual, Master. Se nota porque ya dejas de pelearte contra los niños de 20 años, cambia mucho la cosa. Entonces sí, el año pasado quedé segundo en el Mundial y segundo en el de España Master. Y fue bastante bien, aparte de otras competiciones. Y tú, Cristina, cuéntanos cómo iniciaste en el deporte y Bueno. también creo que también has sido subcampeona, ¿no? Sí, hemos tenido ahí competiciones buenas. A ver, pues yo empecé con el deporte con 21 años, que fue cuando conocí a Mariano. Yo no había hecho nunca nada de deporte, no conocía esa... Empezaste con 21 años y ¿qué edad tiene ahora? 36 años. 36. Sí, yo llevo poquito estamos tiempo hablando haciendo que deporte. En un periodo de 21 a 36, de Sí. 15 años. Habiendo Sí. sido mamá 2 veces entre medias. Sí. Entre medias. Sí. Que eso nos tienes que contar ahora. Pues yo empecé a hacer deporte, empecé pues saliendo a correr. Un día salí a correr 15 minutos, al día siguiente salía 20, al día siguiente un poquito más. Y nada, ya con Mariano, cuando me fui a vivir a Córdoba con él, pues empezamos a probar temas de escalada. Bueno, sí, yo prácticamente los deportes que he hecho ha sido escalada y crossfit, halterofilia. Y bueno, la escalada me gustó mucho el ambiente del deporte, el buen rollo que había entre lo que está diciendo él, el buen rollito que había entre la gente, sobre todo en la escalada, muy parecido al crossfit, el ambiente que hay. Y no sé, pues descubrí una nueva faceta mía, que se me daba bien además, porque en escalada empezamos compitiendo ya el primer año y es verdad que ganamos campeonatos, pues nada, campeonatos chiquititos, pero bueno. Pero me motivó mucho y vi que era capaz de hacer muchas cosas, que mi cuerpo me respondía, que tenía buena genética para el deporte y nada, ya me metí en ese mundillo y ya desde entonces nunca más salimos, pero que no sé, me cambió todo, me cambió mi forma de ver mis objetivos en la vida, mi hábitos, empecé a preocuparme por mi salud, pues viendo que puedo funcionar mejor haciendo ciertas cosas y todo eso pues yo no lo había tenido nunca en cuenta. Al final es un mi estilo de sí. vida, ¿no? Lo que estás Sí, generando. y que cuando eres joven pues no te das cuenta del desgaste que vais teniendo después, de que todos tus hábitos cuentan a medio largo plazo, porque en ese momento no te afectan las cosas como te afectan pues con 30 años o con 30 y tantos. Entonces, pues nada, empezamos a enfocar nuestro estilo de vida al tema del deporte.
Y ya pues nada, empezamos entrenando escalada, estuvimos 2 años o así, ¿no? 4. Solo escalada. Solo escalada 2. Solo escalada un par de años. Y ya pues nos hablaron del deporte al que nos dedicamos hoy en día. Nos hablaron de ese deporte, lo que hicimos pruebas para un poquito complementar el tema de la escalada. Las piernas. Y sí, pues que de arriba, básicamente es que de la parte de arriba estaba muy fuerte y de abajo no estaba fuerte. Entonces ya me empezaba a ver descompensar un poquillo. Digo, esto hay que hacer algún deporte más para aquí. Y probamos con el CrossFit y nos gustó mucho porque al final es un deporte que te lleva mucho a tu día a día, a tu vida diaria. Te aprendes patrones de movimiento de cómo tu cuerpo se tiene que mover bien no solo entrenando, sino pues si me tengo que agachar a coger a mis niños o tengo que subir una maleta encima de un armario, pues este deporte lo que te hace es al final enseñarte esos patrones, cómo hacerlos correctos y empiezas a conocer tu cuerpo, cómo funciona, qué te va mejor, qué te va peor. No sé, es una manera de conocerte al final. Claro, es que es una disciplina en la que cuando empiezas a practicarla te das cuenta que comienzas a despertar músculos que no solemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Sí. Y que te lo puedes trasladar a tu día a día, en tu trabajo. Claro, y luego es que la recompensa es absoluta, muy grande. Lo de trasladarlo al trabajo, el ejemplo más tonto y más fácil es mi madre ya tiene una edad. Ella lleva entrenando lo que llevamos abierto. 10 años, lleva 12. 12 años entrenando. Mi madre tiene 2 nietos y se los carga a los 2 y es una abuela que va con sus 2 nietos cargados y no tiene o le ningún hace una problema. voltereta. Eso es una superabuela. Sí, pero eso es a costa de haber estado entrenando todo este tiempo porque ella se encuentra mucho mejor que cuando ella no había hecho deporte antes. Es una persona que no había hecho deporte. Entonces, ese cambio, pues eso, el sentirse cuando empezó a trabajar, cuando empezó a entrenar, que trabajaba en el Hipercor, al principio le dolía un poco, dolores, y en cuanto que ya se acostumbró, pasó a tener mucho menos dolores que todas sus compañeras, pues de estar de pie, ya de la edad, y de repente ella empezó a tener muchos menos dolores, muchos menos problemas, y a día de hoy, pues tiene una edad y aún así... El deporte te quita años al final y te hace y te permite mucho más tiempo. Y te permite unas capacidades, pues eso, por ejemplo, poder disfrutar de tus nietos sin ningún problema. Claro. Al final tienes calidad de vida. Sí, calidad de vida. Te ofrece el que tu cuerpo te responda a ese envejecimiento que no vamos a poder evitar. Sí. Que al final tampoco hay una edad de empezar. Porque no, en cualquier momento es bueno. Porque fíjate que mi madre empezó, no sé, con cuál. Llevamos 12, tiene 60. Pues eso, con 50 años. Casi con 50 años empezó ella a hacer deporte. Sí. No he hecho deporte antes. ¿Vale? Pues nada, que el deporte al final es que eso, que te cambia tu estilo de vida. Luego también lo que nos pasó en nuestro deporte, a mí por lo que me enganchó muchísimo, es porque me di cuenta de que era capaz de hacer cosas que ni me hubiese imaginado, subir una cuerda o hacer dominadas, son habilidades que yo en mi cabeza no existían. Pero tú eres subcampeona del Spain Fitness Federation. Sí, yo en lo que es nacional, bueno, hemos hecho, todos los años hacemos regional, bueno, llevamos 2 años haciéndolo, regional, nacional, el europeo y el mundial. También de 2024. De 2020, sí fue en 2020, no, 2025. 2025, en diciembre del año pasado. Entonces yo en el mundial no quedé... No, 2025 no. No, 2025 no, 2024. En el mundial, pues fui clasificando en todas las competiciones y en el mundial es verdad que yo no hice un segundo puesto, pero muy contenta de haber estado ahí, de haber podido vivir esa experiencia, que no se puede decir todos los días que has estado compitiendo en un mundial. Y ser subcampeona, vaya, que eso es un referente muy grande a seguir. Sí, la verdad es que muy contenta. No digas que no puedes ser mamá y subcampeona. No, sí, se puede con todo. Bueno, perdona, Mariano, me gustaría recuperar eso que has comentado de que estuviste en los militares. ¿Cómo entraste y por qué saliste? Entrar, pues mira, te voy a contar, yo tengo el problema de que tengo lentillas, tengo queratocono en el ojo, que es deformación de la córnea, entonces no es fácil de operar. La operación es trasplante de córnea y es un poquito complicado. Entonces, como no tengo una solución fácil,
ahí tenía un problema, porque a mí todo lo que me ha gustado siempre era fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, ya me daba igual bombero, policía, guardia civil, me gustaba todo eso mucho, pero directamente estaba excluido. Problema de excluido que incluso funcionarios de prisiones, incluso azafatos de vuelo, sí. Eso también me lo planteé, y en todo eso te pide una visión mínima sin corrección. Entonces no me valía. Al final me informé y lo único que entraba dentro de lo que me gustaba era el ejército, y dije, bueno, pues por probar, probamos. Una vez dentro, bueno, no era lo que... Tenía 18 años. 18. No fue lo que yo esperaba. Yo esperaba mucha más caña física y menos mental, y al final es justo al revés. Quizás es por la unidad donde yo estuve, porque cada cuartel es bastante diferente. ¿Qué unidad estuviste? Yo estaba en Cerro Muriano, en Córdoba, en artillería antiaérea. Entonces caña física era poca. Sé que en otras unidades sí era diferente, por ejemplo, si te vas a la Legión, la caña física es mucho más alta, pero bueno, yo como saqué buena nota, elegí en un sitio que yo pensaba, digo, bueno, para que no me revienten tampoco. No, al final no fue el sitio indicado. Pasé allí unos años, al segundo o tercero ya la conocí a ella. Es más, yo estando allí dentro, al poco tiempo al año o algo así, intenté irme a la COE, que es el Grupo de Operaciones Especiales. No me dejaron por tonterías de las que tienen allí, porque a algunos compañeros sí, a mí no, bueno, ya está, cosas. Cuando ya sí me dejaron ir, yo ya estaba con ella, y ya una vez que tienes pareja, irte a un grupo de operaciones especiales, no con pareja. No era compatible. Es complicado. Y ya está, estuve allí, hacía mucho deporte. Yo entré con la idea muy clara de que quería seguir ascendiendo, suboficial, oficial, que ya vería, pero como vi lo que había dentro, no me gustaba, porque cada ascenso era el nuevo y te vuelven a mandar a cualquier parte de España y tal. No me gustaba el funcionamiento, tampoco me gustaba mucho, porque me gusta mucho la disciplina, pero no sin sentido, y esto se hace así porque luego digo yo y ya está, aunque sea más fácil de otra manera. Entonces no me terminó de convencer, y a los 6 años, por las cosas de la vida, me plantearon montar un BOP y dije, pues es mi momento. Y ya está, nos pegamos un par de años formándonos a todo lo que podíamos. Bueno, antes de montar el BOP, íbamos a montar una oficina de seguros. Vaya cambio, ¿no? Porque yo trabajaba en seguros. Yo estaba de comercial de seguros. Y a mí me habían ofrecido una oficina en Granada. Estaba allí en Córdoba y me ofrecieron una oficina en Granada. Entonces yo me vine a Granada para llevar esa oficina, y él se venía el año siguiente conmigo a trabajar en la oficina. Lo que pasa que en ese tránsito ahí de... Que sí, que no... Pues se nos presentó He dicho que no me convenció el tema del ejército. Sí, menos mal. Pero son unos años que pasé muy buenos, los disfruté muchísimo. Además fue la primera vez que me fui de mi casa a una ciudad con tu sueldo, no dependes de nadie. He disfrutado muchísimo, he hecho muchísimos deportes, he aprendido mucho. Los compañeros que me llevé me gustaron mucho. Aparte, el BOP lo pudimos montar, entre otras cosas, por lo que conseguí ahorrar de allí. Y fue una muy buena experiencia, pero para mí no a largo plazo. Claro. Y contarnos un poquito, ¿qué fue ese detonante que os motivó para decir, porque los militares, seguro, de repente, claro, un box? ¿Qué visteis en ese tipo de mercado? Y fue el gatillo que dijo, voy a abrir esto, o he visto esto. Contarnos un poquito. Pues... A ver, nosotros cuando empezamos a hacer este deporte se nos daba bien y nos gustaba mucho, entonces nosotros pues investigábamos cómo se hace este movimiento, pues vamos a buscar cómo aprender a hacerlo, porque nosotros al final hemos sido un poco autodidactas, no nos han enseñado. Y bueno, allí en Córdoba empezamos a entrenar en un box de CrossFit, que hemos apañado ellos, CrossFit Córdoba. Y nos llamó mucho lo que hemos dicho, nos llamó mucho la atención y empezamos a meternos más en ese mundillo. Y cuando yo me vine a Granada, me apunté a un box que se llamaba CrossFit GRX, que ya no está, y en ese fue en el que empecé a entrenar. Y como se nos daba bien, nos gustaba, pues al final tomamos una relación ahí con el dueño de ese box, en el que nos derivaba a lo mejor, pues mira, que hay que dar una clase, o hay que enseñar esto, estábamos muy metidos ahí. Y él estaba abriendo otros negocios y nos lo propuso el abrir un box juntos.
tanto en Granada como en otros sitios, en Cartagena. Pero vamos, de lo que estabais hablando de que me he ido yo para el otro lado. No, sí, eso del detonante. Bueno, el detonante fue que, aparte, una vez que nos lo presentaron el proyecto, simplemente vimos el resto de voces cómo funcionaban y no nos convencía cómo funcionaban los demás y pensamos que lo podíamos hacer mínimo igual que ellos, si no mejor. Y creo que hemos sido capaces de hacerlo mejor. Además, a día de hoy, de todos los bosses que había el día que abrimos nosotros, no queda ninguno. Somos el boss más antiguo de Granada ahora mismo. ¿Cuántos años lleva el box? Desde 2015. Abrimos en 2015. Vamos a hacer 11 años ahora en marzo. Entonces, ¿qué podríais decir que prima más? ¿El deporte o la vocación por enseñar o van de la mano? Yo creo que van de la mano, porque al final, a ver, yo lo que pasa con el deporte, la primera que empecé a aprender de la vida soy yo, fui yo. Entonces, yo como me cambió tantísimo mi vida y mi hábito y todo lo que yo hacía y vi que mi vida fue a mejor, pues quisimos transmitirlo eso a otras personas, hacerlo a otras personas. Entonces nuestro trabajo es de vocación, nos encanta y no lo vemos, nunca lo hemos visto como, bueno, a ver si es un trabajo, pero no lo hemos visto como un trabajo, lo hemos visto como lo que nos gusta, lo que queremos dedicarle nuestro tiempo y lo que queremos transmitirle a las otras personas, lo mismo que hemos vivido nosotros. Al final, no sé. Sí. Es de vocación, a ver, te tiene que gustar el deporte, pero aparte te tiene que gustar el enseñárselo a otras personas que a lo mejor no tienen esa motivación o no tienen todavía ese punto de vista. Tienes que... está muy guay, es muy gratificante el hacer ver a otras personas eso y que les vean mejorar su vida. La verdad que sí. Bueno, estamos hablando de CrossFit, deporte de alta funcionalidad, ¿no? Sí. Al final, ¿qué es el CrossFit? Para que se entere la audiencia y nos quede claro a nosotros. ¿Qué realmente es el CrossFit? ¿Qué es? ¿Una disciplina? Creo que es un abanico demasiado amplio, porque CrossFit, la parte guay que tiene es que te puede abarcar desde un atleta de alto rendimiento que vive de competir y que entrena a doble sesión diaria y entrena a lo mejor 4 o 5 horas al día en total, todos los días, te abarca desde eso hasta una persona de 70 años que no ha hecho deporte nunca y empieza a entrenar. Entonces, todo lo que hay entre medias es válido. ¿Qué es? Es que depende de tus necesidades y hay que adaptarlo a cada uno. Entonces, específicamente, ¿qué es? Depende, porque CrossFit, si me coges a una señora... un señor de 70 años que al principio no puede hacer nada, pues con que se siente y se levante, por ejemplo, de un cajón estaría bien, y nosotros somos capaces de trabajar con cualquier tipo de público, nosotros damos clases de todo. Niños también están incluidos. Entonces, el problema depende muchísimo del sitio donde estés y de si se adapta a tus necesidades justo donde estás entrenando, ¿vale? Al final, CrossFit es, digamos que la definición de CrossFit es movimientos funcionales realizados a alta intensidad y constantemente variados. Esa es la definición de CrossFit. Pero luego, dentro del CrossFit, lo que está diciendo es, abarca muchas más cosas. ¿Qué es alta intensidad para ti y qué es alta intensidad para mí? Entonces, es lo que está diciendo él. Se trata de adaptarlo. Sí, de adaptar entrenamiento funcional a cualquier persona. Exactamente. Sí, aquí la cosa es, vosotros veis en clase que puede haber alguien que está muy fuerte y mueve muchos kilos y entrena al lado con alguien que puede ser su primer día. No están haciendo exactamente lo mismo, pero están haciendo algo parecido para que cada uno de lo que tiene que dar. Entonces se adapta. A veces ni siquiera hacen el mismo movimiento. Entonces no tienen ni el por qué ser los mismos movimientos. Bueno, pero es que cada uno tiene unas cualidades o unas necesidades y se va adaptando. Lesiones. ¿Cuánta gente hay allí con algún tipo de lesión? No de ahora, sino de que las traigan desde antes. Vale, pues yo tengo este problema. Bueno, nos adaptamos a ello y no se hacen cosas o se adaptan. Se cambian sin problema. Al final, como lo que nosotros hacemos es, pues,
enseñar la funcionalidad de los movimientos funcionales. Pues cómo tú te tienes que mover en el día a día, enseñarte a cómo tienes que hacerlo tú. Que otra persona a lo mejor lo tiene que hacer de una manera diferente, pero es saber adaptar a cada persona cómo funciona su cuerpo. Luego, a ver, llevar al límite. La cosa es que tú tienes un montón de disciplinas dentro porque puedes correr, puedes hacer alta intensidad, intervalos de alta intensidad, puedes hacer levantamiento, gimnasia, halterofilia, abarca un montón cualquiera de ellas, y cuando solo haces una parte de ellas, ya no estoy haciendo este deporte, porque si tienes una clase específica de alguna clase en concreto, ¿qué deporte es? Entonces nosotros, bueno, pues no es una cosa que abarca muchos deportes y depende de... Es que, pues nosotros para mí es la base de cualquier deporte. El nosotros somos, bueno, CrossFit, ¿no? Somos un centro deportivo en el que se hacen un montón de disciplinas diferentes. Entonces, ¿a qué parte le daríais más importancia? ¿A la fuerza, a la resistencia? ¿A qué tipo pero más importancia respecto a qué. Sobre todo a la hora de preparar, por ejemplo, una competición, ¿no? Si es para nosotros. Sí, por ejemplo, porque claro, todo va a depender si es de un atleta de alto rendimiento o a una persona, como dices, de 70 años, claro, ¿no? Que sería lo más importante que se trabaja. Que si entrenas por rendimiento. Vale. Claro. Si entrenas por salud, lo más importante es la fuerza. Lo más importante. Y a más mayor seas, más importancia. Más importancia la fuerza. Eso es lo que va a mantener tu musculatura activa, que es lo que hace que luego seas capaz de ser autónomo cuando eres mayor. Básicamente es la musculatura que tienes. Dejas de tener musculatura cuando eres mayor, no te puedes mover, no eres autónomo. Entonces, la fuerza. Lo que pasa es que la fuerza para ti puede ser hacer una sentadilla con 150 kilos y para una persona mayor puede ser levantarse 10 veces de una silla. Sigue siendo fuerza. Si eso es su máxima capacidad, sigue siendo fuerza, ¿vale? Ahora, si lo preguntas desde nuestro punto de vista, que quieras competir, aquí hay varios problemas que, por ejemplo, en CrossFit como tal, como son las competiciones, son, digamos, eventos privados, que es un evento que organiza alguien, pero no hay una federación detrás. Entonces, cada evento puede tener más fuerza, más cardio, más gimnástico, y tú no sabes qué te vas a encontrar. Tú puede ser que tú seas más fuerte y yo sea más resistente, vayamos a una competición, ganas tú, y el mes que viene vamos a otra, y como es lo contrario, pues gano yo. Depende mucho de qué sea lo que se programe en esa competición. Entonces sí que es verdad que puedes ir sabiendo, pues si esta competición la hacen todos los años, más o menos tienden a hacer una cosa en concreto, van para un lado, van para el otro. Y ahora lo que nosotros llevamos ya un par de años, que es la SF3, Spain Functional Fitness, que es lo que está intentando federar el deporte a nivel nacional. Ya está federado en otros países y a nosotros nos gusta bastante por el tema de que eso lo que hace es intentar cerrar un poquito el marco de decir, si tengo una competición, tengo que tener 6 pruebas, una de fuerza, una de resistencia, una de gimnástico, una de habilidades. Entonces eso sería mucho más fácil de cuantificar a la hora de yo prepararme una competición, porque si por ejemplo en la de potencia o en el de resistencia he quedado mal, pues sé que para la próxima competición ahí es donde tengo que hacer hincapié. Entonces sería mucho más fácil de preparar si es a través de este tipo de federaciones o de organizaciones, porque está un poquito más controlado. Mientras sean eventos de CrossFit o cross-training que no están sujetos a ninguna federación, pues ¿qué te preparas? Lo que creas que te va a tocar. Esa es la gracia del CrossFit. ¿Cómo organizáis eso? Entonces, llegáis y vais... Tienes que llevar todo preparado. Nosotros llevamos un ciclo de entrenamiento. Exacto. Y al final ahí tenemos que preparárnoslo todo. Resistencia, fuerza, potencia, todo. Nosotros al final se supone que debemos de llevar bien todas las capacidades físicas. No solo centrarnos en una. Luego ya depende de cada uno, pues, que se me da a mí mejor o que se te da a ti mejor, pues tendrás que darle más caña a lo que lleves peor. Pero al final nosotros nos tenemos que preparar todo para las competiciones de CrossFit. Eso, antes... Es lo que ha dicho, dice, si es entrenamiento por salud, pues ya es otra historia, pues ya le das prioridad a lo que tú necesitas más. Yo, por ejemplo, ahora pues que estoy con la lesión, pues yo ahora mismo tengo que pensar en la base, más que en coger kilos, más que en ganar velocidad o ganar resistencia. Pues tienes que saber qué te tienes que preparar en cada etapa. Pero para nuestras competiciones es todas las capacidades físicas.
Tenemos que entrenarlo al todo. mismo nivel. Sí. Luego Eso- ya trabajar lo que vayáis Ahora peor o tengáis que Exactamente. mejorar. Voy a dar un dato porque antes, ahora, bueno, nosotros en la SF3 o IF3, cuando competimos a nivel internacional, te dan las pruebas una semana antes. Una semana, si fue un mes y medio, Sí, un algo así. mesecillo antes te las te da dan. tiempo luego a retocarlo, ¿vale? Incluso dentro de que ya sabes las pruebas, los 6 tipos de pruebas que hay, una semana antes te dan las pruebas y tú las puedes probar Para en que las casa, vayas practicas probando. Que y te tal, la dan ¿vale? previo a Sí. para que... Sí, eso está guay por el tema de que si tú te la preparas, cuando vayas allí, todos van a dar más espectáculo porque Sabes las sensaciones, sabes a lo que te vas a ¿vale? enfrentar. Las competiciones lo que hacen normalmente es publicarlo unos días antes, la misma semana o incluso 2 semanas previas, de manera que no te dé tiempo a prepararlo, pero sí a, por lo menos mentalmente, las dudas, tal, y pensar cómo lo vas a gestionar. Pero a mí como más me gustaba era como se hacía los primeros años. Los primeros años de Sorpresa. CrossFit estaba... Tú era viernes, sábado y domingo, llegaba el viernes y nadie sabía nada. Nada. Y Sí. te sacaban una pizarrita, se hacía un briefing, pizarrita, venga, pues prueba uno, va a ser tal, tal, tal. Y todo el mundo, ¡oh, Dios! Y a mí me gustaba mucho esa parte A de... mí también me gustaba más, sí. no sabes Sorpresa. sorpresa, Porque así totalmente sí que es sorpresa. verdad que tenías que preparártelo todo. Se Como ve no más sabía- nuestra capacidad, ¿no? Exacto, exacto. Para también conocerte un poco. No, es que- no solo eso, sino que cuando a ti te lo dicen una semana antes, lo puedes primero probar, aunque no vayas al 100%, porque para no generar fatiga, pero sí que lo puedes hacer un testeo o por lo menos mentalmente Claro. hablas con tu entrenador o preparas qué voy a pasar, ya, pero si a ti te dicen... Hacer estrategia, Esto- Sí. ¿no? Marcas tu Claro, Exacto. pero si a ti te para dicen, sacarle más esto es lo que rendimiento. hay, en una hora empezamos la primera prueba, pues Pues la estrategia... tienes que Bueno, ser... él era muy bueno sacando estrategia sobre la marcha. Pero tienes que ser muy rápido y hacerlo sobre la marcha y luego como no sabes la sensación que tiene porque no te da tiempo a probarlo, pues sabes gestionarte durante la prueba y sacarlo para adelante. La improvisación. ¿Cómo gestionáis mentalmente? Porque bueno, físicamente lo estáis haciendo cada día, ¿no? Porque aparte si siempre has sido deportista, como que tenéis un hábito de cada día, vuestros entrenamientos, como pues, supongo que luego haciendo la competición entraréis como en otro modo. Exacto, más elevado, ¿no? Eso es muy Pero personal. mentalmente- Yo, por ejemplo, cuanta más gente hay alrededor, yo me vengo arriba. Si me animan a mí, más me vengo arriba. Yo me vengo Te arriba motivan bastante. Sí, más, yo me sí. motivo mucho. Yo siempre que lo veáis ya es competir, me vais a escuchar a mí desde la grada dándole Como lo voces. sabes, la potencia. Me habéis escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo Y me esta vengo última bastante vez se arriba. escuchaba a tus niños. Sí, Sí, también, correcto. también. Es Como correcto. animal. Les vamos enseñando. Me encanta porque era como, vamos, pero llega a escucharlo. Sí, ¿Sí? escucho. Es decir, porque, no sé, te veo muy concentrado en ese momento y también los nervios. la Pero lo tensión. oigo, Se lo oigo. escucha, Sí. Hay gente que eso no le va nada bien. Cuando están compitiendo, que se pongan a darles voces o a decirle o les saca de la competición. Desconectan. Y a él sí le No a todo el motiva. mundo le gusta competir, a mí me gusta mucho competir. A ver, me Sí. gusta competir como Eres si competitivo. como si juego con los niños a la Sí. chapa y me gusta ganarles, Sí. no pasa nada. Me tengo que dejar un poco, pero me gusta, soy muy competitivo, siempre he competido en todo, siempre me ha gustado ganar, que no tengo mal perder. Vale. No tengo mal perder y no me importa perder, pero siempre voy a intentar ganar. Sí. Sí. Y cuando veo a alguien, si hay alguien que yo creo que está a un nivel más o menos parecido a mí, si él puede, yo puedo. Evidentemente, si hay alguien que tiene mucho más nivel que yo, no lo puedo pillar. Pero si hay alguien que está cerca, si... Le motiva tener rivales Sí, buenos. aparte, pues mira, una de las cosas que me gusta mucho de CrossFit es porque tú puedes, si tú compites en halterofilia, tú levantas X y si hay uno que levanta 50 kilos más que tú en el total, aunque él tenga un mal día y levante un poco menos y tú un buen día y levantes un poco más, si te sacaba 50 kilos, a lo mejor pues te saca 40 si tienes suerte. Está ganado. Y es lo que hay. En CrossFit tú puedes escoger a uno que sea muy, muy bueno y si esa prueba se te da bien y se duerme un pelín y tú eres capaz de apretar lo suficiente, le puedes ganar. Hay posibilidad. A lo mejor no le ganas la Sí. competición, pero alguna prueba le puedes ganar. Sí. Yo en el Sí. Mundial mi objetivo era ganarle alguna prueba, porque es verdad que había un nivel muy Muy alto. muy alto, sí. Claro.
Pero que un handicap duro, Entonces yo simplemente, el que me saliera una prueba bien, mejor que a las demás, yo ya había ganado el mundial. Esa parte de agachar la cabeza y decir, si aprieto, le puedo ganar. Y da igual el nivel que tenga él. A ver, da igual, si hay mucha diferencia no, pero sí, me Luego gusta. también de la pregunta que había hecho de cómo nos preparamos mentalmente. Luego también la experiencia hace mucho, el rodaje en competiciones, que yo eso se lo decía mucho a los clientes del box que empezaban a competir, decían, es que yo no estoy para competir, es que yo no puedo, ¿cómo voy a ir a una competición? Yo no la voy a poder afrontar. Y digo, rodaje. Digo, no quiere decir que tu primera competición pues vayas a hacer un buen puesto, pero cada competición que haces te enseña algo. Y al final eso para la cabeza es lo que te entrena, digamos. Eso, Yo sí. yo ya soy un perro viejo para estas cosas. Es verdad, porque ahora tengo una pequeña anécdota ahora de una competición de ahora que tenemos finales de febrero. Sí, el puente de febrero. Hay una competición aquí en Granada, que en ¿dónde? En Durca. Los Alhambra Games. Y solo porque las competiciones suelen organizar, sobre todo ahora, va muchísima gente por equipos, porque al final es lo que da dinero, porque en una calle en vez de entrar uno, entran 3 o 4. Pues entonces se gana mucho más dinero al organizar por equipos, ¿vale? Entonces no suele haber individual. Y en esta en concreto ya llevan un par de años que meten una tanda de individual, pero claro, para esa sí que ponen unos clasificatorios. Para todo lo demás tú te apuntas y ya está. Y para la más fuerte, digamos, que hay, que solo hay una tanda de 10 personas, pues hay que hacer unas pruebas clasificatorias. La sacaron tal, hicieron, creo que fueron 3. Tres clasificatorios. Eran 3. Yo venía de verano, venía bastante mal. El primero era un poco de patata, me fue regular. Y luego el segundo era una triple prueba, era uno suelto y luego eran otras 3 que eran a tiempo corrido, se grababan a tiempo corrido. La primera era hacer Power Snatch, luego con Burpee, luego había también, ¿cuál era? Un RM de Snatch y luego había un 4-time muy rápido, repes cortitas, pero lo mismo, eran de unas repeticiones parecidas. Sí. Yo cuando lo plantearon lo vi, porque lo publicaron, lo hicieron, lo testearon, lo presentaron y vi lo mal que lo pasaron todos. Cuando lo hicieron era bastante duro y yo decidí hacer la primera parte, no la hice, me la salté. Tú grabas a tiempo corrido, pues entonces la primera parte yo directamente me la salté. Al saltarme la primera parte de las 3, gané la segunda y la tercera, que de primero, es verdad que tengo la capacidad de los otros 2 ganarlo. La primera me senté y salgo en el vídeo sentado. Eso es lo de perro viejo. Es que salgo en el vídeo esperando a que termine el tiempo de la primera parte, me pongo en la segunda, la gano y hago la tercera y la gano. Y eso me ha clasificado para la competición y hay compañeros del box que no se han clasificado y dicen, no, que se mataron haciendo las 3 partes y él dijo, como sé que haciendo las 3 partes lo tengo complicado, voy a hacer 2, me voy a dejar la otra y al final la suma, pues mira, estrategia. Quedaba un último y y 2 primeros. Estrategias para competiciones. Y no sufrí porque la parte de sufrir fue la que no hice. Entonces yo hice una prueba sin sufrir. Y me he clasificado cuando otros no. Entonces, sí, soy perro viejo para esas cosas. Y eso es lo que te estaba diciendo ella, que es la experiencia. El cómo gestionar. Yo para gestionar no tengo mucho problema. No, ¿y cómo gestionas entonces cuando tienes un mal día? Porque son handicaps que acabas de decir que... ¿Un mal día para qué? ¿Para competir o para entrenar? Para competir, porque te preparas. Día a día te vas preparando, os preparáis para esa competición de alto rendimiento y ahora llega ese día a competir y no te sale... Las cosas como tú tenías previstas. O como tú te las has preparado, por mucha estrategia que tengas. ¿Cómo gestionas cuando las cosas no salen como tú querías, y ¿no? cómo estás preparado, porque antes has comentado que puedes tener un mal día y que donde levantas 100, a lo mejor ese día no lo levantas los 100. Sí. Los fallas, sí. Nosotros yo por lo menos en ese aspecto soy muy realista y sé que pueden salir las cosas bien o pueden salir las cosas mal. Entonces, lo que te digo, ya llevamos un rodaje, una experiencia que ya te hace ver esas cosas, no frustrarte y saber manejarlas. Decir, pues mira, yo me lo he preparado, yo he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora no depende solo de mí. Y si tú lo has hecho todo, lo has dado todo en la competición
y las cosas no han salido bien, no me siento mal porque he hecho todo lo que tenía que hacer. A lo mejor eso en las primeras competiciones te pasaba y sí te frustraba un poco o te sentías impotente de decir, mira, es que llevo preparándome y ahora llego al día de la competición y no me ha salido bien. Son cosas que te pueden pasar, que al final si tú has hecho tu trabajo, lo asumes. Y no depende todo de ti. Que puedes tener un mal día o en las competiciones, por ejemplo, normalmente que son de fin de semana, no duermes en tu cama, no estás en tu casa, todo eso te afecta, entonces tienes que tenerlo en cuenta que... Claro. Yo respecto a eso, por ejemplo, yo por eso intento no competir en equipo. A mí me gusta mucho el individual. Soy competitivo, entonces depende de mí. Que la he cagado no pasa nada porque Lo asumes. lo asumo yo. Lo que no me va igual... Toleras tanto. A ver, no es que no lo tolere, pero no es lo mismo. Tolero muy bien si he sido yo, pero no tolero igual, no me sienta igual si yo me he quedado fresco y el otro... O sea, al revés, da igual. Es que te pongo el ejemplo en el que si yo voy esperando al otro, yo me quedo con no he ganado porque voy esperando a mi compañero. Pero es que si es al revés, estamos en las mismas. No dar el callo y no ganar viendo que tu compañero te está esperando y tú eres el lastre del equipo, también es bastante más frustrante. Entonces yo personalmente me gusta mucho más individual, depende de mí. Si en alguna no me ha salido bien, yo ya lo tengo bastante asimilado. Esto es lo que hay. Puede haber algún fallo de decir, en esto me he equivocado, no tenía que haber descansado, no tenía que haberle metido, pero si has hecho lo que has podido y aún así no ha salido bien el resultado, no, es lo que hay. Tú has dado lo que tenías que dar. Has dado tú lo mejor de ti. Sí. Bueno, chicos, me gustaría preguntaros por un detalle en el que creo que poca gente le pone interés. Y es que a la hora de hacer ejercicios, ¿qué importancia le dais al mantener y hacer una buena respiración durante los ejercicios y el movimiento del ejercicio? ¿Qué importancia tiene esa respiración? Yo te puedo contestar, pero a ella le gusta más. ¿Vale? No, venga, conteste yo sí. La opinión de la es importante. Sobre todo para las mujeres por lo del suelo pélvico, ¿verdad? Pero es que aquí no hay gran diferencia entre... Hombre y mujer. Bueno, No, entre hombre y mujer no hay mucha. No, a los hombres también le afectan no hay el mucha, tema del suelo pélvico. Pero que entre salud y rendimiento cambia un poco la forma de respirar, pero en ambas es muy importante la respiración. Al final respirar, cualquier gesto que estés haciendo, si es mantenido, tienes que respirar. Si tú en mitad de un ejercicio que dura, yo qué sé, más de 20 segundos, si no respiras, has muerto. No puedes continuar. Y el saber cuándo tienes que respirar sin perder la eficiencia del movimiento es bastante difícil. Un boxeador echa el aire cuando golpea. No se queda con el pecho lleno. Ni tampoco va todo el rato sin aire porque te ahogas. Lo que pasa es que ellos sí lo tienen bastante automatizado. Nosotros, como hacemos un montón de ejercicios diferentes, sí que cambia un poco, porque además si es un ejercicio de fuerza máxima, sí que puedes hacer una apnea. Lo que pasa es que en esa apnea tienes que saber cuándo hacerla, cuándo empezar a soltar el aire, cuánto mantenerlo. Si ese mismo patrón de movimiento, en vez de hacerlo en fuerza máxima, lo haces a repeticiones, ahora ya no puedes hacer apnea. Ahora ya tienes que estar cogiendo aire y soltando aire todo el rato. Lo que pasa es que en el momento en el que hay que hacerlo, ¿vale? No, sí, pues básicamente lo que ha dicho es, yo es verdad que en las clases pues le doy mucha importancia al tema de la respiración, de que aprendan a respirar antes de que a coger kilos, por ejemplo. Sí, porque al final, ¿qué pasa en el tema de lo que me comentaba antes, del suelo pélvico? Tú cuando haces un esfuerzo, cuando vas a hacer un esfuerzo, si tú coges aire y lo aguantas dentro a la vez que haces ese esfuerzo, pues ya tu cuerpo, digamos que no funciona como tiene que funcionar. Lo que estás haciendo al hacer un esfuerzo con el aire dentro es empujar, hacer una hiperpresión en tu abdomen profundo, en tu musculatura profunda del abdomen, en tu suelo pélvico, estás ejerciendo una hiperpresión. ¿Qué explico yo mucho en mis clases? El tema de exhalar cuando haces un esfuerzo. Él mismo lo ha dicho, que tú
cuando haces un RM o una carga máxima, haces un poquito de apnea, porque es que la tienes que hacer, porque si no, no lo levantas. Pero tienes que saber cuándo tengo que soltar el aire para no perjudicar a tu musculatura o a tu estructura de tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sueltas ese aire? Tú cuando sueltas ese aire, en vez de empujar, si tú lo tienes dentro del aire y empujas, haces un esfuerzo, digamos que haces una presión hacia afuera. Se ve tu barriga como empuja hacia afuera, tu suelo pélvico como empuja hacia abajo. Si tú sueltas el aire cuando haces esa exhalación, lo que haces es activas tu musculatura profunda del abdomen, lo que haces es todo lo contrario. Sujeta, activa ese suelo pélvico para que sujete, cierra esa musculatura profunda del abdomen, entonces eso no te deriva luego a futuras lesiones, digamos, de suelo pélvico o simplemente el patrón con el que tú respiras, que no tenga automatizado un mal patrón de respiración, sino que tenga un patrón correcto cuando tú estás haciendo ejercicios de fuerza. Entonces, hay muchos entrenadores que no le dan importancia a la respiración o a la activación o al aprieta el músculo que quieres trabajar. Son cosas que nosotros a lo mejor los entrenadores damos por hecho, de que la gente sabe respirar entrenando o sabe activar, si yo quiero activar glúteo, sé activar el glúteo, y la gente no tiene ni idea, porque tiene, lo que tú decías antes, tenemos músculos que los tenemos inhibidos, no tiene control motor de esa musculatura, entonces todo eso tienes que ser consciente y tienes que pensarlo cuando no lo tienes automatizado. Tema de respiración, activación, cosas muy básicas, que para mí son muy base antes de meterle kilos a una barra o antes de aprender a hacer una sentadilla. Primero aprende a respirar a la hora de hacer una sentadilla, porque es que te cambia totalmente el movimiento, más fuerte. Te encuentras, cuando haces bien una respiración, te encuentras más fuerte a la hora de hacer el movimiento, la técnica va mucho mejor. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. Y el tema del suelo pélvico que habéis comentado, que es un tema tabú, muy tabú, sí. que una persona salte a la comba y se le escape el pipí no es normal, o que corra y se te escape el pipí. Tenga la edad que tenga. Tengas la edad que tenga, tengas la edad que tenga. No normal. No es algo normal, es algo que no funciona bien, ahí hay una disfunción y eso hay que solucionarlo. Entonces claro. La gente no... Ponte una compresa si se te escapan gotillas. No te ponga una compresa, ve a una fisioterapeuta especializada en suelo pélvico que te diga cómo funciona tu suelo pélvico y qué está pasando y soluciónalo. Y cuanto antes lo soluciones, pues mejor. Pero no es... todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Decir que como ya tengo esta edad, correcto, es algo normativo, no debe ser, no debe dar pie a no darle una solución. No, claro. Ni tampoco verlo como algo normal. Cuando tú notas que algo en tu cuerpo no funciona bien, no es normal. Sí, pero la gente suele achacarlo a tengo ya tengo una edad, no, pues tiene solución y hay que buscarle solución porque luego te deriva a otros problemas más graves. Exactamente. Pues sí. ¿Cuántas horas le dedicáis al entreno? Pero horas reales efectivas, o cómo lo vais trabajando vosotros. ¿Efectiva a qué te refieres? Cuando estoy entre un ejercicio y otro, por ejemplo, efectiva a lo mejor para prepararte a competición, o cuando no te estás preparando en competición, ¿cómo lo separas o cómo lo realizas? No lo separo, más o menos entreno la misma cantidad, más o menos. Lo que pasa es que previo a competición puede haber una diferencia, a lo mejor 20 minutillos por arriba, 20 minutillos por abajo. Yo son unas 2 horas y algo, 2 horas y 20, 2 horas y algo. Pero uno de los problemas una de las cosas mías es que yo tardo mucho tiempo en calentar. Tardo mucho. Entre que te movilizo, caliento, parte de la movilidad que hago también la hago antes de. Entonces, porque lo ideal sería hacer una sesión de movilidad aparte del entrenamiento, pero yo no me puedo permitir hacer 2 sesiones de entrenamiento al día, entonces hago una. Entonces en esa una meto un buen calentamiento, meto algo de movilidad y luego meto una buena activación de cara a empezar. Se me va una buena parte del tiempo, una media hora más o menos, en estar ya a punto para empezar a entrenar. Y luego pues depende del momento. Es un poquito más largo, un poquito más corto, pero más o menos yo entreno unos 5 días semanales. Algo más de 2 horas.
Esa es la media. esa es la media, sí. Ya puede variar un poquito arriba, un poquito abajo, dependiendo de la época de competición. Por ejemplo, en Navidad no tengo nada cercano y encima hay fiestas, tal, baja un poquito la intensidad, porque entre otras cosas duermes peor, comes peor, como esas cosas hay que tenerlas en cuenta, se baja un poquito el ritmo. Además, como bueno, también te gusta tener un poco más de tiempo, pues recorta un poco. Previo a competición se sube un poquito y justo antes de la competición, los días previos, se vuelve a bajar para llegar un poquito descansado. Pero no hay una gran diferencia. Yo son de lunes a viernes por la mañana, algo más de 2 horas. Él en ese aspecto ha sido siempre muy constante. Muy cuadriculado siempre. Yo tengo más altibajos, digamos. Yo también por mi situación, a ver, yo soy madre, pues también él lleva el box también hace mucho y luego yo priorizo a lo mejor unas cosas más que otras. Entonces yo cuando puedo centrarme en competición, en los entrenamientos, pues me centro. Pero cuando están los niños y los niños son lo primero. Entonces yo antes sí entrenaba, bueno, lo que os digo ha sido por época. En la época en la que he tenido más tiempo y está más tranquila, digamos, pues a lo mejor entrenaba los 5 días a la semana, pero yo ya llevo un par de años así que entreno 4 sesiones semanales. Porque no, al final, si te exiges mucho y no lo cumples, pues no te desmotiva un poco y no estás cumpliendo tus objetivos. Entonces me bajé a 4 sesiones semanales, lo mismo, pues 2 horas más o menos, 2 horas y algo. ¿Y ya previa competición si subes? No, mantengo, mantengo igual, sí. Luego también es lo que hablamos al principio, que yo tengo la suerte o yo creo que tengo esa suerte de que la genética me acompaña y a lo mejor pues he necesitado menos horas de entrenamiento que otra persona que necesitaba más horas de entrenamiento para llegar a lo que llegaba yo, o yo personalmente, sí, pues necesito menos horas, que quizás si le dedico más horas de entrenamiento pues hubiese podido llegar un poquito más arriba, pero no era para mí mi prioridad, el estar siempre arriba. Sí, porque en un periodo de 15 años, que es lo que más o menos aproximadamente lleva entrenando y cogiendo el entrenamiento a una edad en la que ya has desarrollado tus capacidades, ya has desarrollado, tus fibras están prácticamente totalmente desarrolladas, no es como cuando un chiquillo o un adolescente empieza a hacer ejercicio, que está en pleno desarrollo y es cuando crea esa musculatura, esas fibras fuertes. Es decir, claro. que tiene... Al final yo siempre me lo he tomado sin... A ver, me gusta mucho el entrenamiento, me gusta mucho competir, pero no me exijo más de lo que yo quiero exigirme. Entonces, lo disfruto. Y como lo disfruto y como lo he hecho hasta ahora, he estado donde quería estar, no me exijo más. No, si yo me exijo más de lo que yo creo, me desmotiva. Entonces, yo me tomo las competiciones, yo no voy con la presión de es que tengo que hacer un puesto, es que tengo que... No, voy a disfrutarla, voy a vivir la experiencia y voy a disfrutarla. Y si sale bien, pues genial, me lo llevo eso también. Pero que no es... No soy cuadrícula de tengo que entrenar los 5 días, 2 horas y media, porque es que si no, no llego, no. Yo si un día me he tenido que quitar el entreno por estar con los niños, pues me lo he quitado y ya está. Yo es que aunque no compitiera, entrenaría lo mismo. Sí, él es que a él le gusta, entonces a mí también me gusta, pero lo vemos desde puntos de vista diferentes. Digamos que las circunstancias también son, porque como tú has comentado, mi prioridad... Sí, es lo que tú le das. Yo, por ejemplo, sí puedo estar... No, y además es un padrazo que le dedica un montón de tiempo de calidad a los niños. Pero yo si me quedo un día sin entrenar, a mí no me afecta. Él si un día no puede entrenar, a él sí le afecta. Se enfada y no está bien. Yo si no he podido, pues no he podido, ya está, no he podido ir a entrenar por lo que sea, pues ya está, pasamos página y ya hasta mañana entrenaré. Pero él no, él si le falta el entreno un día, le falta una parte de su... Pero porque me faltan mi endorfinas, claro, ¿no? sí, pero porque no puedes vivir sin ellos. Yo es verdad que puedo un día vivir sin ellos. No me pasa nada. O si he tenido una época en la que tengo que bajar las horas de entrenamiento, pues ya está. Me las quito de
me las quito de ahí. Claro. No. O sea, a ver, una cosa es que yo no entrene porque estoy malo, no Sí. pasa nada. O llegar, me ha pasado alguna vez de estar destrozado de entrenar y llegar y que me vea mi hermano y que me diga, Vete. para tu casa. Eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es yo voy a ir a entrenar y por cosas externas a mí, no, hoy no puedes entrenar. No, muy mal, muy mal. No, Muy no. mal, muy mal. Muy mal. Es más lo que te aporta el deporte y el ir Sí. a entrenar que Sí. el no hacerlo, ¿no? Sí. Es parte de mí, Es pero, parte pero, de pero, su- pero que es químico. Tú produces endorfinas cuando entrenas. Mm. Entonces, el día que no entrenas y vas predispuesto a que sí y no, es que te da el mono. Básicamente es mono. No tienes tu aporte de endorfinas que tú sí que esperabas recibir. Entonces, que esto no es que me lo invente, que esto es que hay algo que realmente pasa en tu cuerpo, que te está faltando algo que tú necesitabas. Eso ya me pasaba en el cuartel, cuando por lo que sea íbamos, pues corríamos todos los días por la mañana y llegabas con tu chándal, te lo ponías todo tal, ibas a correr y justo antes de correr te decían, no, pero hoy no vamos a correr, vamos a limpiar coches. Digo, ¿cómo? y cuando llegaba a casa me echaba. Lo echaba. Ya no ha Vete a hecho. jugar. ¿Cuál ha sido la competición más exigente que habéis tenido que enfrentar a nivel físico y psicológico? ¿Tenéis algún ritual cuando vais a competir fuera o algo? Ritual, hacer mi vida normal. Bueno, lo que hemos hablado antes de la almohada. Pues si nos vamos a competir y tenemos que irnos a un hotel, nos llevamos nuestra almohada de nuestra casa para poder dormir bien. Por ejemplo. La maleta, la almohada. La maleta, la almohada y a casa. A ver, bueno, yo me llevo un montón de cosas. Yo me llevo si voy en coche, me llevo mi almohada, la mía de dormir, otra para las rodillas, pero que esto es lo que uso en casa. Me llevo mi libro para leer un poquito antes de acostarme, que me ayuda a dormir. Y este año he descubierto también un par de cosillas. Pero bueno, no solo para las competiciones, sino para la vida. Para la vida. La he descubierto para mi día a día. Lo que pasa es que luego ya me lo llevo a competir, ya me parece una maravilla. Tapones para los oídos Antifaz y tapones. y un antifaz para dormir. Me parece, vamos, no es que no sé por qué no lo he visto antes. Los tapones no es que me aíslen, no es que yo ya no esté en el mundo, reducen decibelios. Vale. Pero son como unos AirPods que puedes tener dentro, que puedes dormir de lado y todo. Pero claro, al reducir los decibelios, el ruido no va conmigo. Está allí, yo sueno la alarma, me despierta tal, pero que los ruidos, al no ir conmigo, me despiertan menos. Y el antifaz es que me parece, porque cuando me acuesto no, pero cuando por lo que sea, por ejemplo en un hotel, esto nos pasó en Ámsterdam, No había persiana. que no hay persianas. Que digo, pero esta gente... Claro, no hay persianas. Persianas es una cosa que solo existe en España. Entonces sales de España y no hay persianas. Ya, pero es que en Ámsterdam se hacía de día a las 6 de la mañana. Digo, Wow. si no tenéis persianas y amanece a las 6, ¿cómo duermes? Claro, ya estás despierto. Ahí estábamos en el Claro. europeo. el Un año antifaz pasado. me parece una maravilla. Te pone el antifaz y aquí no ha pasado nada. Sigue siendo de noche, pero noche cerrada. Pero que sí, que al final para las competiciones nuestro ritual es hacer lo que hacemos todos los días. Sí. Es no cambiar ni la hora a la que te acuestas, la hora a la que te levantas, lo que haces antes de acostarte. Ni lo que Es comes. Todo, las comidas, todo, pues llevarlo igual que lo haces todos los días. Porque si tú comes de una manera, ahora llega la competición y dices, pues me acuesto a las 2 de la mañana en vez de a las 9 y me levanto o como esta noche voy a comer un montón porque tengo que cargarme de energía para el día siguiente, ¿no? Eso tu cuerpo le estás pegando ahí un Claro, viaje. porque todo es fundamental, el descanso, la alimentación, Todo. pero en tu día a día, ¿no? Sí, Que no sí. es solo previo a, o también la alimentación Cuenta, y el sueño lo pero no lo ha intensifica. pasado intentar hacer cambios de cara a competición, pues venga, vamos a hacer una carga de hidratos o me voy a llevar esto que es muy calórico para comerme entre pruebas, porque a veces entre una prueba y otra lo mismo tienes 4 horas que lo mismo tienes 1 hora y media. En 1 hora y media, ¿cómo recuperas? Claro. No puedes hacer digestión, dices, bueno, pues algo, no sé, algo de azúcar, algo dulce o... Sí, barritas, En su, ¿no? en su momento también utilizábamos El aceite de coco, el aceite de las coco tortitas. con tortitas de arroz, con una base de aceite de coco y un chorreón de miel. Es muy calórico y es fácil de digerir. Problema de todas estas cosas, que si no son lo que tú haces el día a día, a veces algunas No te te pueden sienta sentar bien. mal. Ya las has liado. Entonces lo mejor, hacer lo que haces Todo siempre. igual. Sí. Por lo menos para nosotros. Luego nosotros también, en los años que llevamos haciendo deporte, compitiendo con el negocio, pues nosotros también nos hemos ido formando. Nos hemos ido formando pues, en el tema de... para competir necesito lo que tú dices, no es solo entrenar,
es descansar bien, es comer bien. Entonces, pues, ¿qué me afecta a las competiciones? Nutrición. Pues nos hemos hecho un montón de cursos de nutrición, entonces nosotros ya sabemos cómo tenemos que adaptar de aquí a la competición, qué tengo que hacer en mi alimentación, cuando tengo que hacer cargas, cuando tengo que hacer descargas, qué suplementación me va mejor, qué suplementación me va peor. Entonces, todo eso, todo lo que nos preparamos para las competiciones, aparte de ir probando qué es lo que nos va bien a nosotros, nos hemos ido formando mucho. Entonces, al final, pues ya lo tienes un poco, los primeros años un poco a lo loco, pues lo que está diciendo es de voy a probar cosas raras, voy a probar una carga para ver si me va mejor en la competición. Pues esos primeros años, evidentemente, no iba igual de tranquilo o de bien preparado como en las últimas competiciones que vamos, que ya vas con esos conocimientos, con esos hábitos, está todo como más ordenado ya. Habéis sido muy exigentes con vuestra preparación también cara al deporte y al final en vuestro día a día, porque si os vais preparando no os conformáis con ya como esto de base y ya voy bien, habéis ido investigando. Sin exigirnos, lo hemos ido metiendo en nuestros hábitos, sin exigirnos más que nada porque lo hacíamos porque queríamos hacerlo. Entonces no nos ha costado el decir, venga, voy a hacer dieta para rendimiento, tengo que comer un montón o voy a hacer dieta para hacer bajadas, que en halterofilia, como compites por categoría de peso, pues también lo hemos tenido que hacer. Pero no lo haces obligado, lo haces porque quieres hacerlo, entonces te lo tomas como... Final, ¿no? Ahora es que al ir cumpliendo años es más complicado y mantener el ritmo de entrenamiento conlleva, es que claro, tú tienes 20 años, sales de fiesta, el día siguiente entrenas y no pasa nada, y está bien. Yo progresivamente he tenido que ir haciendo muchos cambios, pero muy progresivo, que es lo que me ha ido pidiendo el cuerpo para poder ir manteniendo el ritmo de entrenamiento, donde antes podías comer un poquito peor, podías incluso salir, beber, dormir menos. Sí, que nosotros nunca hemos sido de a rajatabla de no puedes beber ni una gota de alcohol o no puedes comerte esto, no, nosotros... Hemos ido quitando esas cosas o vamos quitando esas cosas cuando nos las va pidiendo el cuerpo de verdad, de que nosotros hemos salido de fiesta, pero cada vez pues menos. A lo mejor antes si salías 4 veces al año, ahora salimos 2 o ninguna, pero te lo va pidiendo el cuerpo al final. El cuerpo y tu cabeza, sí. Te lo va pidiendo porque te dedicas a esto al final y queréis lo mejor posible. Y al final veis que eso afecta a que seguís teniendo un buen rendimiento, sí, ¿no? Correcto. A la competitivo. Sí. Luego aparte es una de las cosas que cuando yo soy máster, digamos, entonces cuando te reúnes con la gente a la hora de calentar, de preparar, tal, con los oponentes, digamos, aquí casi todo el mundo está jodido, me duele no sé qué, estoy de no sé cuánto, he estado sin entrenar porque me he roto no sé cuánto. Yo eso lo llevo bastante bien. No me siento mucho menos mal que todos los demás, pero creo que gran parte es el que yo no me cuido para la competición, me cuido todo en la forma de vida que tengo. Esa es vuestra clave, ¿no? Sí, mantenerme bien, sí. Y luego y entrenar por calidad y no por cantidad. Que yo para mí. Que luego es lo que nosotros hacemos allí en el box, que la gente entrene con calidad, no por cantidad. Claro que ahí... Bueno, Cristina, es que antes sí, es que quiero recuperar, son padres, ella ha sufrido 2 embarazos, ¿no? Sí. Nos consta que te hicieron un estudio sobre el entrenamiento de alta intensidad. Durante el embarazo. Durante el embarazo, ¿fue en 2017? Sí. Vale, fue... y te dedicaron un reportaje en la revista Spotlight, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues me gustaría que nos contara esa experiencia. Vale. Antes de nada has dicho, has sufrido. Y ella, no lo he sufrido, lo he disfrutado. Ella lo ha disfrutado. Te digo ella en concreto porque no te puedo decir otras mujeres, pero ella la parte de tener niños, lo que más le ha gustado, una parte que ha disfrutado muchísimo ha sido embarazo y el parto. Todo el embarazo. A ella le gusta mucho. Sí. Lo ha llevado como el campeón. No, es que lo ha disfrutado. Yo por mí tendría, vamos. No tantos niños, pero sí, embarazo y parto sí. Ella. Porque has tenido buenos partos y sí, he tenido la suerte de... entonces. Sí,
sí. A ver, yo con 26 años me quedé embarazada, que fue sorpresa. No sabemos cómo. Sí, no sabemos qué pasó. Llevábamos 2 años con el BOA abierto, que fue nuestro primer hijo, el BOA. Bueno, yo me quedé embarazada y es lo que te digo, yo no tenía ni idea de qué puedo hacer, qué no puedo hacer embarazada, si puedo entrenar, si no puedo entrenar. No tenía ni idea de nada. Entonces fue un choque. Ya me fui informando un poquito, pues primero con un ginecólogo que me dijo que dejara el deporte, después pues con gente del ambiente le fui preguntando, otras chicas que sabían que era embarazada y había muy poca información, ¿no? La gente te decía, pues mira, no, tienes que bajar, tienes que parar, pero no me decía por qué ni cómo, entonces yo no me conformé con no puedes entrenar. Y dije, pues voy a investigar, voy a buscar. Y tuvimos la suerte de que teníamos un cliente en el box que trabajaba en la universidad de fisioterapia y me derivó, pues me dijo, mira, pues tengo compañeros que están haciendo un estudio embarazadas, tal, con tema de deporte, no a la intensidad que yo entrenaba, pero sí que estaban haciendo algún estudio. Y digo, pues mira, me interesaría muchísimo por aprender un poco, por ver lo que puedo, lo que no puedo hacer. Y nada, y me metieron dentro de ese estudio, que era Lidia Romero, con formación OWA, se llama su empresa, que lleva tema de embarazadas, vamos, y ahora mismo es de las mejores que están puestas al día de esto. Bueno, pues al final resulta que es que no había casi estudios de si es bueno o no es bueno entrenar embarazada. Me dijeron, pues eso, te hacemos un estudio, tú sigues entrenando, porque yo me enteré a los 2 meses que estaba embarazada, ya estaba de 2 meses embarazada y yo había estado entrenando igual, haciendo todo y no, sin ningún tipo de problema. Y claro, ya me metieron ahí y me hacían pruebas, pues hacía yo mis entrenamientos normales y me hacían pues mis pruebas me hacían la... Que medían, ¿no? Como sí, las pulsaciones. es que no sé cómo se llama, Doppler o algo así, pero vamos, me miraban las pulsaciones del bebé, el corazón, el flujo sanguíneo, todo, te lo miraban todo sobre la marcha. Me lo hacían conforme ibas entrenando. En el PTS, yo entrenaba allí, me iba ya a entrenar, de vez en cuando me hacían las pruebas, me hicieron pruebas de esfuerzo, me hicieron un montón de cosas. Y yo entrenaba allí sobre la marcha, paraban el entreno, me tumbaba en la camilla, me ponían todo y lo estudiaban ellos y se dieron cuenta, sacaron conclusiones de que el entrenamiento era totalmente beneficioso tanto para la madre como para el bebé. Que se decía todo lo contrario, lo que creían era que cuando tú hacías trabajo de una musculatura, pues toda la sangre se iba a ese músculo. Entonces, como que no le llegaba al bebé lo que le tenía que llegar. Esa era la teoría. Y ahí se vio que no, que era totalmente lo contrario. Que al tú entrenar lo que hacía era dar muchísimo más flujo a todo lo que es. Y luego, pues, tema de recuperación, los cambios que tu cuerpo sufre durante el embarazo y luego la recuperación postparto, si tú eso lo entrenas, pues no tiene nada que ver. La recuperación es mucho más rápida, luego para el bebé son muchos beneficios, todo lo que tú entrenas durante el embarazo se lo transmites también al bebé en sus genes, entonces está más que comprobado que es beneficioso, dentro de que pues evidentemente hay que adaptar algunas cosas, hay que cambiar, depende del trimestre en el que te encuentras, hay que adaptar cositas. Pero el deporte es, 100% recomendado estando embarazada. Entonces yo, como tuve esa suerte de que me llevaban un seguimiento, un médico, una ginecóloga, un entrenador, que tenía un equipo muy completo detrás, pues yo estuve tranquila de entrenar durante mi embarazo. Sí. Y luego ya aprendí un montón de cosas, evidentemente, hice el curso hicimos los dos el curso de entrenadores para embarazadas, para saber un poquito más. Qué bien. Y yo lo disfruté pues hasta el último día. Yo competí embarazada, yo entrené hasta el último día en los 2 embarazos, todo. Embarazada? Yo competí embarazada. Es más, en el segundo embarazo me enteré de que estaba embarazada y al día siguiente tenía una competición en Ciudad Real de 3 días, que fue, digamos, la última que hice así de CrossFit embarazada, pero
Todo increíble, sí. Lo que no podía hacer, pues no lo hacía, evidentemente. Claro. Que, vamos, no voy a entrar en detalles, pero que en ese aspecto me formé muchísimo. Y ahora todas las clientas del box que se quedan embarazadas, pues pueden seguir entrenando porque sabemos cómo tenemos que adaptarle y todo lo que tenemos que hacer. Claro. Entonces me abrió mucho como de manera personal, me llenó mucho el entrenar embarazada, como de manera profesional para yo poder enseñarle eso a otras chicas que se quedan embarazadas. Es que es un disfrute entrenar embarazada. Es que eso es el que no hay limitaciones. No, a ver, las limitaciones que hay al final... Se adaptan, ¿no? Exactamente, las limitaciones no hay adaptaciones, pero no limitaciones. Sí, y luego para la hora del parto y todo, es que no hay color. Es un disfrute porque te pones más fuerte. Te pones más fuerte. En el segundo trimestre, también por el tema hormonal, es como que lleva un doping natural. Claro. Entonces te encuentras, en el segundo trimestre te encuentras indestructible. Que dices, es que no tengo fin, es que no me canso. Y eso, si tú lo aprovechas en tu embarazo, en los entrenamientos, todo eso también te lo queda. Claro. Entonces aprendes muy bien a cómo gestionas tu cuerpo, el tema de la respiración. Yo aprendí a respirar bien en mi embarazo, porque tenía un motivo de mucho peso y tenía que aprender a hacerlo. Entonces, durante el embarazo tienes una razón ahí muy fuerte de mucho peso para aprender cómo tienes que hacerlo bien y tener esa motivación para esforzarte y hacerlo así. Pues nada, lo que estaba comentando del tema de los embarazos. Yo los embarazos los he disfrutado muchísimo por haber hecho deporte embarazada. Me he encontrado muy bien, muy ágil los 2 embarazos enteros y los partos pues han sido partos muy buenos. El primero fue sin epidural, que fue un parto natural, y lo disfruté muchísimo porque me sentí muy guerrera. Como yo decía, el guau de mi vida. Yo no le veía disfrutar, pero bueno, ya cada uno... A ver, es verdad que lo pasa, duele mucho y pasa mucho dolor, pero en cuanto te ponen a tu bebé ahí dices, es que soy una campeona, vamos. Claro, pero afecta entonces el haber estado entrenando y preparándote a la hora del dolor. Yo creo que sí, menor, ¿no? que mi umbral del dolor está más alto. Está más alto, aguanta mucho más el dolor. Es más, para el segundo parto, que fue, además nos pilló en el fue en mayo del 2020, entonces nos pilló justo. En ese parto sí me puse epidural, pero porque psicológicamente estaba un poquito más abajo por todo el tema de la situación que había. Sí, no podían venir mis padres, no, era otra situación, entonces estaba un poquillo más un día. Me puse la epidural y me acuerdo que me arrepentí un montón, que les dije, quítamela, digo, quitármela la epidural, que lo quiero sentir todo. Y nada, pero fueron 2 partos muy buenos, muy rápidos. Y luego la recuperación pues ha sido también muy rápida, que yo pues empecé a entrenar después de dar a luz. A ver, cuando me dio el visto bueno mi fisio de suelo pélvico, que luego son muy importantes también, el rodearte de un equipo de profesionales, claro, que te digan qué tienes y qué no tienes que hacer. Claro. Un entrenador, sí, cuando alguien se queda embarazada y quiere entrenar, tiene que tener un equipo detrás, tiene que tener su ginecólogo que le vaya diciendo que si está todo bien y puede hacerlo, un entrenador o entrenadora que esté formado en el tema de embarazo, una fisio que te lleve en cada trimestre pues cómo va tu suelo pélvico, tu musculatura del abdomen, que es lo que más te cambia, y todo eso. Y si tú eso lo llevas todo el embarazo, pues lo vas a disfrutar y lo vas a mejorar y te vas a llevar muchas cosas buenas de esa experiencia. Pero que yo lo he disfrutado mucho en mi embarazo y mis partos. Sí. Y mis niños. Desde mi experiencia, sí, que he estado entrenando en algunos box, ¿qué importancia le estáis dando a la parte técnica a vuestros atletas? Los que compiten y los que no compiten, porque yo he detectado en diferentes box en los que yo por lo menos he estado, que se le está dando mucha importancia, o le dan mucha importancia a la intensidad del entrenamiento, y dejan a un lado, apartan un poco la parte técnica del movimiento, sobre todo, sí, a esas personas que están comenzando y están dejando de lado esa parte técnica. ¿Qué importancia le dais vosotros desde vuestro voz a la parte técnica de los movimientos? Nosotros siempre hemos intentado hacerlo
por calidad de movimiento y no por cantidad. Nosotros desde el primer día que empezamos, por lo menos en CrossFit, no sé si en otros deportes más jóvenes no te puedo... Hemos sido burrillos a lo mejor, pero... Sí, pero no, porque en escalada también intentaba hacer las cosas técnicas. Sí. Lo que te enseñaban, dentro de lo que te enseñaban intentábamos meterlo lo que podíamos, Sí. pero claro, ahí no enseñábamos, no dependían los demás de nosotros. Al final nosotros vimos cuando empezamos a entrenar que tuvimos que hacer las cosas por nuestra cuenta y aprender la técnica de los movimientos por nuestra cuenta, porque la gente no... A ver, donde hemos entrenado pues no te los enseñaban como te los tenían que enseñar, como a lo mejor lo hacemos nosotros hoy en día. Entonces, como nosotros quizás tardamos más en tener los movimientos porque éramos autodidactas, a la hora de nosotros enseñárselo a los clientes, la técnica es lo más importante, al final es la base. Entonces, si tú no tienes una buena técnica, te vas a acabar rompiendo. Si te acabas rompiendo, vas a dejar de entrenar. Entonces, al final, es la base de nuestro deporte. Sí, nosotros le damos máxima prioridad a la técnica. Primero, hacer unos buenos patrones de movimiento y después ya le metes la intensidad y los kilos que te dé la gana. Pero primero tienes que saber hacer esos movimientos. Es lo más importante. Yo, por ejemplo, no veo el deporte a corto plazo, sí, para mí, sino a largo plazo. A mí me gustaría estar haciendo deporte toda mi vida. Entonces, para poder mantenerme haciendo deporte y compitiendo, me gustaría ser un viejo fuerte y competir. Sí, me gustaría. Pues como los que veíamos en el Mundial, había categoría máster. Más 65. Máster 65 y veía allí y decía, muy tío, fuerte. Es que Evidentemente no se no se mueven igual porque ya no tienen la misma agilidad, pero ahí están. Pero referencia para nosotros. Entonces, yo el objetivo es ese y creo que la calidad del movimiento es prioritario si quieres seguir entrenando. Para lo único que te sirve el volumen es a ver si te pones más fuerte, pero si no es si la calidad del movimiento es mala, eso es muy a corto plazo. A medio largo plazo pues no vas a poder hacerlo. No puedes aguantarlo. No. Te va a romper. Sí. Luego más temprano una de las cosas, porque nos has preguntado antes que cuál fue el detonante de decidir montar el BOS, y una de las cosas fue precisamente ver cómo trabajan cómo creíamos que trabajaban los demás y nosotros pensamos que lo podíamos hacer mejor. Entonces esa actitud de lo puedo hacer mejor es intentar enseñarlo mejor. Y mejor no es meter más volumen. Más volumen lo puede meter cualquiera. Es ponerte más repeticiones y ya está. Ahora, enseñarte a hacerlo mejor que los demás, eso no lo hace que cualquiera. La gente entienda y sienta los movimientos. Claro. No es solo hago un entreno y ya está. Luego, no es... hay una cosa, por ejemplo, compitiendo, porque has preguntado también por el tema de competir. Cuando tú vas a competir, evidentemente el que gana es el que está más fuerte, pero cuando ya no sabes que no vas a ganar, ¿por qué quieres destacar? Porque también te pueden decir, ese es el que más bonito lo hace. No hace falta que ganes para destacar si eres el que mejor se mueve o el que más bonito lo hace. Es más, de él en las competiciones, bueno, de nosotros, pero sobre todo él en las competiciones lo que habla mucha gente es eso. Qué bonito hace. Nunca te vamos a ver hacer un movimiento sucio. Qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Pues ya eso te lleva a eso. Yo ya aunque no gane, pues me he llevado una buena parte. Claro. Y si mis atletas van a algún sitio, yo sé que a lo mejor no tienen el potencial, no tienen todavía la fuerza como para ganar y tal, si no gana, pero van diciendo. Pero destaca lo bonito que lo hace. Vienen porque se mueven muy bien. Pues eso te llena. Para nosotros lo estás haciendo bien. Sí. De hecho, vosotros tenéis en vuestro BOS que hacéis un curso de iniciación, precisamente para eso, ¿no? Para enseñar... Que nosotros cuando empezamos, eso era así. Nosotros empezamos en Córdoba e incluso luego cuando vinimos aquí a Granada, aquí en Granada se hacía solo en GRX, ¿verdad? En los otros sitios creo que no se hacía el curso. Puede ser no lo sé. No se hacía en todos los sitios, pero se hacía. Ahora se hace quizás menos, pero para nosotros es muy básico. Si la gracia de CrossFit es que yo te puedo meter en una clase con alguien que lleva 5 años entrenando y yo te voy a adaptar. Sí, pero una cosa es adaptarte y otra cosa es decirte dónde están las barras, cómo se hace una sentadilla, cómo se hace lo más básico. Necesitamos un curso de iniciación donde explicarte lo básico, aparte de que conozcas pues, un poquito al entrenador, un poquito las instalaciones, la forma de trabajar del centro, que veas, que no vayas como un pato mareado, porque es que tú llegas a un sitio el primer día y no tienes ni idea de ese deporte, ¿cómo te voy a poner a entrenar con alguien que lleva 10 años, 5 años haciendo eso? Claro, es inviable para nosotros. Si es después de las 4 clases del curso
No, 4 clases. Pero Piensa que en un curso de 4 clases tú no aprendes a hacer un deporte, pero sí nos sirve a nosotros mucho para ver cuáles son tus capacidades, cómo te mueves, qué necesitas, que me conozcas un poquito, quitarte ese vergüencilla de los primeros días y luego pues enseñarte un poco cuál es nuestra dinámica, cómo trabajamos nosotros y qué objetivos te vamos a marcar y que tú sepas ya. No es ¿Cómo va a ser lo mismo hacer esas 4 clases e ir con esa tranquilidad que ir a un sitio nuevo y decir, venga, a entrenar, te metes en un WOD, que no tienes ni idea de lo que es un WOD, la intensidad, dónde están las cosas, es un poco... Tienes que enseñar, Claro. es algo nuevo. La primera vez que me apunté a un box era decir, Entra y sobrevive. haz lo de los demás. Sí. Yo, precisamente por eso, nosotros, yo me vendo a nosotros, precisamente, que es que no conozco ningún centro de CrossFit, ninguno, ni en España ni fuera, que tenga lo que tenemos nosotros. Me refiero, por ejemplo, en gimnástico y en halterofilia, nosotros tenemos clases de nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Lo que hace es, al tener 3 niveles totalmente diferentes, hace que podamos diferenciar a la gente en niveles de entrenamiento muy fuertes, porque el que empieza va a estar solo con gente que tiene un nivel muy básico. Luego te vas a una cosa intermedia, que ya sabes hacer los movimientos, pero ya le apretamos y hacemos cosas más técnicas, los limpiamos, y luego ya te vas al avanzado en el que ya sabes hacer los movimientos, pero ya lo hacemos con carga o más explosivo o más tal. Entonces, el tener 3 niveles diferentes de una misma categoría, yo no tengo conocimiento en ningún sitio. A lo mejor 2 sí, pero 3 no. Y a nosotros nos ayuda muchísimo a que el nivel de toda la clase vaya bastante uniforme y todo... No es lo mismo enseñar a hacer el pino. Si tienes a 2, uno hace el pino que anda haciendo pino y otro no hace el pino ni siquiera contra la pared, ¿cómo los metes en la misma clase? ¿Qué les enseñas para que los dos mejoren? Uno no lo va a ayudar, o por debajo o por encima. Al separarlo en 3 niveles, eso nos ayuda muchísimo. Que nos preguntaba respecto a la calidad del movimiento, pues que nosotros lo que buscamos, nos centramos muchísimo en eso. En la calidad del movimiento. Que la gente va a desconectar, va a moverse un poco, Pero si tú le das esa necesidad de aprender a hacer bien las cosas, luego eso les va a llenar mucho más que vayan 3 días a entrenar, se revienten y ya está, y se vayan a su casa. No. Al final, ¿a mí qué es lo que me llenó? Pues saber, aprender a llevar mi cuerpo, a usar mi cuerpo y cómo funciona. Pues, ¿qué es lo que le va a llenar a la gente? También eso. Al final, a largo plazo, se valora mucho más el que me haya enseñado la buena técnica de un movimiento que el que me la haya hecho palmita y bien, ha entrenado muy bien, ha hecho un WOD muy bonito. No quiero esa motivación, que al final la gente luego lo que valora es el trabajo bien hecho. Y ahí también lo que tú has dicho antes, evitas que haya lesiones, porque Claro. si haces un buen movimiento, aparte de que aprendes a realizarlo bien, que se vea bonito y que te vayas satisfecho de, oye, que he hecho esto, el pino bien, Uh-huh. Que puedas seguir haciéndolo a largo plazo. haciéndolo y que no te rompas, que no te caigas mal, que no hagas un apoyo mal. Claro. También es más eficiente, tiene más rendimiento si está bien hecho. En haltero se nota mucho, quien se mueve bien, a misma fuerza, si lo haces bien, mueves más carga. Al no ser solo fuerza bruta, sino ser técnica. Al final la gente a corto plazo, la gente que va a corto plazo, pues lo que en principio cree que quiere es caña. Es caña, es meter kilos, es hacer los movimientos sin saber hacerlos, sin tener una buena base. Quiero hacer bar muscle up, quiero levantar 100 kilos y quiero pegarme un WOD en el que me termine en el suelo reventado. Pero eso a medio largo plazo no es sostenible. Claro. No lo vas a poder hacer durante mucho tiempo. Entonces es preferible que aunque yo te diga, párate un poco, vamos a hacer bien el movimiento, vamos a quitar esos kilos, que luego todo eso llega. Claro, y no creo perdona, Cristina, creo que tampoco, digamos, esa alta intensidad en el entrenamiento te dé la capacidad de levantar los kilos que haciendo y ejecutando bien la técnica te los va a dar. Exactamente. Es decir, que por mucha intensidad que le metas al entrenamiento, la gran mayoría de las personas nos creemos que cuanto más entrenes, más kilos vas a levantar en el futuro. Exactamente, y no es así. Lo contrario, es que
cuanto más trabajes esa técnica y ejecutes bien y limpies bien el movimiento, más kilos y más rápido los vas a levantar. Más rápido lo porque vas a aunque levantar. tú tengas mucha prisa de no, es que no me voy a parar a hacer esto con la pica o a hacer esto con la gomita, Claro. porque yo lo que quiero es levantar. La gente viene con esa mentalidad, pero porque no saben que de la otra manera lo van a conseguir mucho más rápido al final. Claro. Entonces nuestro trabajo al final es hacerle cambiar la mentalidad a esa persona que viene sin esos conocimientos. Es nuestro trabajo, pues hacerte entender que no va a ir más despacio porque empieces con la gomita o con la barra vacía. Va a ir mucho más rápido que otra persona que lo quiera hacer ya. Claro. Y encima de todo, Al objetivo va a llegar. Encima de todo, adaptáis por niveles, como ha dicho anteriormente Sí. Mariano, Sí. que adapta, digamos, esos entrenamientos por niveles. Claro, luego grupos de también- niveles de personas. No es lo mismo ponerle un nivel avanzado a una persona que no es avanzada, al final sus expectativas van a ser una y si no las consigue pues se va a frustrar y va metas pequeñitas y vas consiguiendo llegar al avanzado, pero con metas pequeñitas y que sean realistas. Que no todo el mundo puede hacer un bar muscle up, No, pero sí todo el mundo puede trabajar la base para conseguir hacerlo al final. Claro. Y adaptáis también los ejercicios porque veo que tenéis también muchos niños. Sí, sí, yo llevo a los chiquitillos. Vamos, tenemos clase de Bull Kit, que serían los chiquitillos. Vamos, son de 6 a 12 años, pero ahora mismo el grupillo que tengo pues de 8 a 12 años más o menos, que son más grandecillos. Son pequeñitos todavía, pero más Le grandecillos. estáis inculcando ya la Sí, disciplina. sí. Además, a mí me encanta darle clases a los niños. Me encantan los niños, pero el cómo aprenden ellos pues es diferente a los adultos. Los niños, tú le quieres enseñar un movimiento y le enseñas, se lo hace una vez el movimiento y ellos te lo imitan. No es por partes como en los adultos que le tienes que enseñar, venga, voy a dividir este movimiento en 5 partes y lo vamos a ir trabajando, ¿no? Ellos es en un solo movimiento y lo hago. Y luego para los niños es muy, muy beneficioso el deporte también, que ese es otro tema un poco tabú para la gente, el entrenar a los niños. a los niños, sí. Respecto a esto de los niños, que ella ha dicho hasta 12 años, pero que incluso cuando uno tiene 10 años, si se mueve bien y mentalmente es capaz de estar en una clase con adultos, los metemos con los adultos, no pasa nada. Ahí tenemos el caso de Julia, que ella lleva en el club de altero a los 10 años o antes, Sí, 10 Antes. añillos, ¿no? y sin problema. Tenemos los conocimientos para poder adaptarlo a niños, teniendo los conocimientos, si el niño lo disfruta y le apetece, sin problema. Pueden estar en clase de niños o incluso en clase con adultos. ¿Cómo los preparáis o qué es la prioridad de ese entrenamiento en niños? A ver, el objetivo principal en un entrenamiento para niños es que disfruten, es que jueguen, que se lo pasen bien y que vean el deporte como algo divertido. Pero dentro de eso, a ver, ya el entrenador es el que tiene que tener la picardía de llevar una estructura sin que ellos se den cuenta. Ellos están jugando, pero en realidad están entrenando lo que tienen que entrenar. Dependiendo de la edad del niño, hay que dividirlos en grupos. Pues, por ejemplo, de 2 a 4 años, de 2 a 6 años es un grupo de edad que se entrena de una manera, de 6 años a 10 años más o menos es otro grupo de edad que se entrena de otra, y luego a partir de los 12 años pues ya se entrenaría como un adulto, digamos. A los niños pueden entrenar perfectamente, lo pueden hacer todo, es más, lo necesitan moverse y necesitan poner a prueba sus articulaciones y necesitan moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mitos de es que los niños no pueden coger peso porque no les crece el hueso o porque se quedan chicos, porque no pueden. Les va a afectar para su desarrollo. Correcto. Entonces, sí que hay que adaptar según la edad del niño qué tipo de entreno le pone, pero en niños pequeños, es verdad que en niños menores de 12 años está estudiado que no trabajen con peso, con kilos, pero no porque les perjudique, sino porque no les mejora todavía. Hasta que no tienen nivel de estrógenos, no empiezan con el tema de la pubertad y eso, pues digamos que el trabajar con kilos no le hace mejorar su masa muscular, ¿vale? Pero sí se aconseja mucho el tema de impacto para las articulaciones, que lo que hace es que su densidad ósea crezca. Entonces, ¿es beneficioso el deporte para los niños? Por supuesto. ¿Tienen que coger kilos los niños? No es necesario.
A ver, si por ejemplo estás entrenando halterofilia y va bien, y un niño está levantando y levanta bien, y técnicamente va bien, y el movimiento está bien hecho y puede meterle carga, le puede meter carga. No es para ganar masa muscular, sino para trabajar ese movimiento y coger patrones y estar mucho tiempo haciendo el mismo movimiento. Y al final eso, interiorizarlo. ¿Qué se le debe de dar prioridad a los niños en los entrenos? El juego, que se diviertan, y luego el tema del impacto, de mucho impacto de correr, saltar, para el tema óseo. Luego también todo lo que tú le enseñes a nivel de valores en el entrenamiento, cuanto antes, mucho mejor. El tema del compañerismo, de la disciplina, de sabes perder en un juego, sabes ganar, todo eso. Pues cuanto antes, es lo que hemos dicho antes, rodaje en la vida, cuanto antes lo coges, antes lo sabes gestionar y luego pues más fácil son las cosas cuando eres un poquito más mayor. ¿Cuándo se recomienda la especificidad en un Especificidad. eso, no me sale. El estar en un deporte más específico a partir de los 12 años es cuando se recomienda que ya te dediques a un solo deporte, pero al principio los niños tienen que probar muchos deportes diferentes y sobre todo que sea por medio de juegos. Entonces, el grupo que tengo yo de Bulky, que son 12 niños, yo para mí, como yo digo, me los estoy criando, son mis niños, son mis niños, ya no es lo que entrenan, es el cómo afrontan los entrenos cada día, el cómo se comportan entre ellos, el cómo superan sus frustraciones. Entonces, a mí me llena muchísimo el tema de entrenar a los niños. Y la pena es que todavía no hay muchos padres mentalizados en el tema del deporte en los niños. Se piensan que va a ser malo para ellos, para su crecimiento, y es todo lo contrario. Entonces, yo estoy deseando que los padres se conciencien y que me traigan muchos niños a entrenar. Que es fundamental lo que has dicho, todos los valores. Sí, todos los valores. De trabajo sí. en equipo, Sí. y eso al final hace que tengan una rutina, un hábito que lo Correcto. puedan llevar a cuando sean mayores, exactamente. Yo creo que es muy bueno todas esas referentes que pueden también ir adquiriendo, porque ven también a otras personas que son sanas, que Sí. van a escuchar hablar de buenos hábitos. Luego exactamente, esos niños que están viniendo al box, que están viendo pues, a la gente que se cuida, a gente comiendo bien, porque allí pues eso va a ver a la gente con buenos hábitos, cómo se motivan unos a otros, el compañerismo de no te sale esto y en vez de reírme de ti, lo que hago es apoyarte, ayudarte y... Entonces, toda esa mentalidad yo creo que es algo muy importante para esos niños cuando sean un poquito más grandes, sí. el llevar esa base. Yo no la tuve, esa base, en mi infancia, la base del deporte, yo eso no lo he tenido, yo eso lo he vivido de mayor. Ojalá lo hubiera vivido de chica. Claro, la verdad que sí. Uh-huh. Bueno, ¿y en qué medida afecta la exigencia del entrenamiento? Sobre todo en vuestra salud física y mental, especialmente cuando os preparáis para una competición. Uh-huh. Yo es que es lo contrario, estoy más sano y más fuerte, me encuentro mejor porque compito. Entonces el competir hace que todo, que todo lo hemos hablado antes, que toda mi vida sean hábitos saludables. Entonces exigencia... es que es lo contrario, si yo no compitiera o no entrenara fuerte, me permitiría hacer muchas más cosas que me pasaran facturas. Exigencia, no, es mi forma es mi forma de vivir, que yo desde que me conoce ella, que no es que no hayamos salido, no es que no hayamos... Sí, habéis disfrutado. Hemos disfrutado, sí, hemos hecho de todo. Vale, vaya. Pero siempre, bueno, pues con un poquito de cabeza, y una cosa, que tú salgas una vez el fin de semana no quiere decir que el resto de la semana pues te cuidas. Y bueno, y ya pues eso, que conforme han pasado los años he ido quitando las cosas que sobraban, me las he ido quitando, pero porque me las he ido pidiendo el cuerpo. Entonces, exigencia, si es que es lo que hago el día a día, y me gusta porque es como yo me siento bien. Son exigencias con gusto. Sí. Sí, porque a ver, nos creemos que, sobre todo yo me incluyo, porque las personas que no competimos, pues nos creemos que ese nivel de competición pues requiere una exigencia de alimentación, nivel físico, mental, muy alto. Entonces, digo, ¿cómo afecta prepararse una competición
En todo eso, Vale. en nivel físico, mental. Nosotros hacemos muchas cosas, aparte de competir, también tenemos el box, tenemos los niños, entonces hacemos más cosas. Sí que hay gente que se dedica única y exclusivamente a esto y es bastante más duro porque si tú te levantas y solo puedes pensar en me tengo que ir a entrenar, tengo que comer, porque sí que mucha gente que pesa directamente todo lo que come a lo largo del día. Si pesas lo que comes, tienes que ir a entrenar X, luego tienes que ir a tu casa, tienes que descansar, tienes que volver a comer X, tienes que volver a entrenar, tienes que volver a tal, y luego encima mucha de esa gente, nosotros, bueno, ya más aparte ya estamos en máster, pero y a nivel nacional no pasa tanto, pasa un poquito o en otros deportes o a nivel más internacional. Los americanos sí viven mucho también de competir. Ellos también, si la cagan, no comen. Es un problema muy gordo que nosotros no lo tenemos. Nosotros seguimos compitiendo a un buen nivel, pero es por gusto. Si no gano, no pasa nada. La gente que vive exclusivamente de eso, sí, y cuanto más joven sea, además, que es más difícil gestionarlo mentalmente, te exige mucho más. Luego nosotros hemos creado hábitos, entonces al ser mi hábito el cuidarme, no te lo exige. No me lo exige, pero porque yo, por ejemplo, yo no como dulces. Cuando como un trozo de tarta es más bien social porque no es que me apetezca. Es que bueno, algún día me lo puedo comer por... Antes se la comía por social. Eso, antes me lo comía por social. Ya llega un punto en el que es social. Es que no me gusta el dulce. Es que no me lo voy a comer. Entonces, ¿te supone un problema no comer azúcar? No te resulta. No, porque ya he creado el hábito en el que si no te gusta, claro que me gusta el sabor. Pero para mí son 10 segundos de que te lo tragas, ya está, lo has disfrutado. La dopamina es fácil. Y ahora, ¿cuánto tiempo tienes que pagar ese azúcar que te has comido? Entonces, para mí personalmente no le merece la pena. No me apetece comérmelo. Por eso mismo no me apetecen las salidas o yo qué sé, la gente, es muy típico también decir, he terminado la competición, me voy a ir a comer al McDonald's, me voy a ir... Pero es que no me gusta la comida de basura, entonces... ¿Qué voy a terminar y voy a ir a comerme un chuletón? Pues si es que es el mismo que me puedo comer en 3 semanas, no pasa nada. Yo sacrificio y exigencias no son muchas porque he hecho de eso un hábito de vida. Sí. Al convertirlo en un hábito de vida no te resulta ningún esfuerzo. No te crea ningún esfuerzo porque es tu forma de... No te digo que otra gente en la misma situación sí tenga que estar haciéndose sacrificio un esfuerzo continuo para poder llegar a un buen nivel a la competición. La importancia de hacer hábitos, ¿no? De hacer esas cosas. De entender... estilo de vida. Sí, es entender por qué hago esto. Sí. ¿Por qué hago esto? Entiendo por qué hago esto, me convence es lo que tengo que hacer, pues ya está. Pues entonces no es un esfuerzo. No hay excusa, no me tengo que poner excusa. Oye, es que hoy no me lo puedo comer porque tengo que ir Claro. No me lo como porque sé que no me sienta bien y que no... me lo he ido quitando. Exacto. Yo, por ejemplo, para las competiciones de halterofilia sí lo estuve pasando regular unos años, porque como ahí compites por peso, y yo en el peso que competía no era mi peso, yo competía en menos 58 kilos, y yo mi peso normal son 62 kilos, entrenando fuerte, 60, 62, 64. Entonces, cuando llegaba a la competición de halterofilia, una de las cosas que tenía que hacer era bajar rápido peso. Entonces a lo mejor te pegabas 2 días sin comer apenas nada, sin beber, haciendo descargas de agua. Eso para mí pues era un esfuerzo, porque tenía que llegar y dar ese peso. Y una vez que daba el peso era irme e hincharme a comer para tener energía, porque pues, yo lo he pasado peor en el tema de exigencia de prepararte más en las de halterofilia que en las de CrossFit. Porque las de CrossFit al final es lo que hemos hablado antes. Yo voy a disfrutarlas y voy sabiendo que quiero dar mi máximo, pero no tengo que hacer una preparación porque ya es lo que hago todos los días. En la de halterofilia sí lo pasaba regular nada más. Eso de no poder comer. Yo, por ejemplo, en la de haltero me pasaba un poco lo mismo. Yo las pérdidas de peso las hago muy fácil, pero luego me cuesta el recuperarlo. Sí. Entonces, yo hace ya 3 años me parece que decidí que... Sí, los dos, nos cambiamos de categoría. Aunque me costara aunque me costara algunos puestos, ya no competía en la categoría de por debajo. No, porque competía en la de por porque encima. ni llegabas con la energía que tenías que llegar. Decías, todo lo que me he preparado, ahora con la descarga esta que he tenido que hacer, pues se va al garete. Y la mezcla al mezclar CrossFit con haltero, el problema es que CrossFit requiere muchas calorías. Si luego de repente le cortas, sí, yo, vale, bajaba, pero luego me pegaba un par de semanas para recuperar
mi peso ideal. Estoy haciendo ahí unas subidas y unas bajadas que dije, no me merece la pena. Entonces no dejo de competir, me cambié de categoría. Compites contra gente más grande, tienes que levantar más kilos y ya está. Y en la trayectoria que lleváis, ¿ha habido algún momento que digáis por la presión o por alguna lesión de decir abandono, lo dejo? Abandono no, pero yo tuve que cambiar mucho el chip. Yo al principio sí que no disfrutaba las competiciones. Es que, bueno, sí, lo hemos hablado antes. Porque me fijaba mucho en cómo hacían los demás las repeticiones, porque a ese se la cuentan, porque a mí no, porque los resultados son tal. Me fijaba mucho en el resultado, mucho en cómo funcionaban los demás. Y me frustraba bastante, me peleaba, me enfadaba y llegó un momento que dije, no disfruto de competir, no. Y dije, se acabó, yo ya no miro más a los demás. Miro por el rabillo del ojo, si le voy ganando, voy por delante, voy por detrás, eso sí. Pero el cómo lo hace el compañero, no. Mi juez cómo lo decida jugar, pues bueno, ya está. No me voy a pelear con mi juez en mitad del entrenamiento, al final, en mitad de la competición. Va a perder el tiempo, no... Una batalla perdida. Sí, es una batalla perdida y aparte que vengo a disfrutar. No, ¿para qué vengo a pelearme si me gasto el dinero? Porque el fin de semana entero fuera, te gastas el dinero, un esfuerzo, te machaca y encima te vas con mal sabor de boca, no, muy mal. Entonces, la pena. Ahí estuve a punto de ir a psicólogo deportivo, estuve a punto, pero fui capaz de hacer un cambio de chip. Hizo el cambio de chip. Y desde entonces, pues... Se le da muy bien la improvisación. No. ¿Y en tu caso, Cristina? Se me ha ido la pregunta. Si en algún momento has decidido abandonar por lesión o por alguna lesión, como en este caso tienes, ¿no? Pues abandonar nunca porque al final es algo que me aporta cosas buenas a mi vida, entonces abandonar no. Pero sí, por ejemplo, ahora estoy en un momento un poco delicado, complicado, porque de estar acostumbrada ahora a estar entrenando todo este tiempo al nivel que estaba entrenando, pues ahora tengo una lesión de rotura del labrum de la cadera y no he sabido muy bien por dónde cogerlo, porque nunca he tenido una lesión así tan gorda de decir tienes que parar, tienes que readaptar, tienes que solucionarlo, pero mi idea es seguir entrenando muchísimos más años. He tenido ahí un bajoncillo una semana de psicológicamente de qué dices que voy a hacer con mi vida porque no sé lo que tengo, no sé cómo si se puede arreglar o qué pasa y entonces he tenido una semanilla un poquito de bajón, pero jamás me he planteado el dejarlo. Sí es verdad que he bajado el ritmo de entreno esta semana muchísimo, pero con muchas ganas otra vez de retomar. Entonces sí que tenemos esos bajones, algunos más que otros, además. Pero sé que por mi experiencia me han dicho muchas veces, se te ha acabado, y no, se me ha acabado. Y he seguido. Cuando me quedé embarazada, me dijeron que se me había acabado el deporte, tuve un accidente con el coche, rectificación cervical, también me dijeron que se me había acabado, subí una barra por encima de la cabeza, me readapté, lo solucioné y sigo entrenando igual y ahora me han querido parar. Bueno, en la rodilla también tuve una pequeña lesión, me dijeron se te ha acabado también, nada, lo trabajas, buscas profesionales que te ayuden y ya está. Yo ahora me he buscado un readaptador, me busco los mejores médicos que haya en ese aspecto y le busco la solución. Sería más fácil decir, no, me he lesionado, no tiene arreglo y ya dejo de entrenar y a otra cosa. No. Al final sí que tienes tu proceso de aceptar qué te ha pasado y buscarle solución, pero para arriba siempre. No me conformo. No, porque ya por experiencia sé que todo tiene solución. Todo tiene su solución de una manera o de otra, pero no es un fin. Yo tuve también protusión en la espalda y en ningún momento se me pasó por la cabeza que iba... No es una opción. Además tardé 1 año y 8 meses en estar justo en el punto de partida. Se arregló la protusión, pero claro, o sea, la protusión. Arreglamos el problema, pero claro, nosotros lo que hicimos fue, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Pues no activas aquí, te relajas allí y tal. Entonces, una vez arreglada la lesión o más o menos tal, el problema era buscar los patrones de movimiento que estaban mal,
qué es lo que había que solucionar. Y claro, ya después de hacer los movimientos, saber hacer los movimientos y tenerlo automatizado, es enséñale a tu cuerpo a activar donde no estabas activando o aprende a... Desaprende y vuelve a aprender. Y en mitad, y claro, en un movimiento controlado despacito, sí. Pero luego cuando te estás muriendo, en mitad de un entrenamiento, cuando ya estás acabando, seas capaz de mantener eso que tú tienes que hacer para que no te vuelva a pasar, pues para yo volver a estar en el mismo nivel y ya con todo arreglado y funcionando bien, 1 año y 8 meses. En ningún momento me planteé que esto se iba a acabar, la verdad, no. Para luego reiniciar. Sí. Y no es ni parar, es cambiar. Al final es cambiar. Adaptarte. Todos los atletas tienen alguna lesión en algún momento. Todos. Sí. Entonces, el problema es cómo lo gestionas mentalmente. Sí. Puedes dejarlo o puedes dejarlo, simplemente esperar y seguir a trompicones, ahora me duele, ahora no, o parar, volver a aprender y si aprendes de tu error, que no vuelva a pasar. Y seguís por donde iba. Sí. ¿Dónde os gustaría estar dentro de 5 o 10 años como entrenadores y como atletas? 5 o 10 años. Mira, como atleta, os lo he dicho antes, donde estoy, en una categoría más alta, pero donde estoy entrenando a lo mejor menos horas porque lo pida el cuerpo. Bueno, puede ser porque es verdad que cuando eres máster, a más años tengan, no es que no puedas entrenar fuerte, es que necesitas más tiempo de recuperación entre sesiones, entonces ahí viene un pequeño problema. Pero en principio competir, como esto va por categorías de edad, competir igual que estoy. Laboralmente, es que lo hablaba con ella también el otro día, yo es que estoy a gusto, pues más o menos, no tengo... Hoy por hoy estamos a gusto como estamos, entonces dentro de 5 o 10 años todavía nos vemos como estamos hoy. Si me veo igual no tengo problema porque no trabajamos... En el box no damos demasiadas horas, evidentemente esto tiene mucha gestión detrás, pero no tenemos demasiadas horas. Y... Sí, lo que al final nosotros en nuestro negocio, porque a lo mejor a nosotros se nos ve solo dando clases, pero nosotros sobre todo la parte que llevamos es la parte administrativa del negocio, toda la burocracia, el mantenimiento del box, todo eso pues te quita muchas horas. Entonces... quizás estamos dando menos clases de las que nos gustaría dar, pero es que todo no se puede. Sí, si te pones, venga, si lo planteamos así, me gustaría dar más clases y hacer menos burocracia y menos mantenimiento. Sí, eso sí. Es que porque a él, por ejemplo, le pasa que en las clases que dan no tiene sus atletas fijos. Él lo llama, dice que él, lo digo, la putilla del box. Porque él, como va de doble siempre en las clases, normalmente está de doble, pues no ve lo que es la evolución de tus atletas. Claro, él no es el entrenador principal, ¿no? Digamos, como... Pero yo, los miércoles, por ejemplo, soy de doble. Entonces, cuando no hace falta, pues soy yo el que no va. Pero es que luego, cuando hay que cubrir a alguien, soy yo el que va, con lo cual mis clases ya no se dan. Luego yo no trabajo porque mi hermano, por ejemplo, dice, vale, de lunes a jueves en esta franja horaria soy yo. Entonces siempre me vienen los mismos atletas. Pero es que yo doy clase a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde, los lunes por la tarde, los miércoles por la tarde. Entonces yo no tengo un grupo de clientes que vengan a mi clase y sean míos. Luego cuando hay que cambiar de horario, al que se le cambia es a mí. Claro, entonces, nosotros al final somos los que vamos... Soy el que fluctúa y no soy capaz de tener un grupo mío. Que bueno, que no pasa nada porque... Yo me he pegado muchos años sin tener mi grupo y ahora es verdad que sí tengo porque como son mis clases y son los mismos días, pues ya viene la misma gente. Entonces, yo dentro de 5 o 10 años me veo con más grupos míos. Dando clases, seguir dando clases, seguir innovando. Sí, con el tema de la IA y estas cosas somos capaces de derivar burocracia, pues podremos dar, porque no es el objetivo tampoco trabajar menos horas, estamos bien. Pero si pudiéramos, de las horas que trabajamos, dar más clases y hacer menos gestión del negocio, sí, eso sí. Quitando eso, está bien. Pero nos seguimos viendo todavía activos. Muchos años más. A ver, sabemos que tenéis una comunidad bastante buena, gente que os quiere y de verdad a nivel entrenador también, pero ¿qué tipo de comunidad os gustaría seguir construyendo en vuestro box?
Pues a ver, un poco lo que tenemos, lo que llevamos haciendo desde que abrimos el negocio. Al final es una comunidad, pues queremos gente que venga allí a sentirse a gusto, que eso te llena mucho, el saber que eres el escape del día de la gente. Sí, es verdad. Pues eso te llena mucho. Entonces, seguir haciendo la comunidad que tenemos, el compañerismo, el tener un equipo de trabajo como el que tenemos, con buen rollo y con profesionales, y luego que los clientes vengan allí a echar un rato a gusto, que nos relacionen con un rato agradable, aunque vayas a sufrir. Pero al final es el rato de disfrute de tu día. Entonces hay que seguir haciendo comunidad y hacer que la gente allí esté a gusto. Sí, igual que te he dicho en la de antes, más o menos mantener, pues lo mismo, más o menos mantener, porque como estamos contentos con lo que tenemos, pues sería más o menos mantener lo que tenemos. Yo una cosa que está guay que respecto a la comunidad, que allí todo el mundo se siente bien, por ejemplo... Es un ejemplo, que como CrossFit nos quitamos las camisetas algunas veces cuando en verano hace calor. El ver a alguien que tiene un cuerpo que no es nada bonito, o incluso alguno que está más gordito, más gordita, tal, y no pasa nada. Que no hay complejo. Allí no existe un complejo. Allí da igual, te puedes quitar la camiseta y no tener absolutamente nada de un cuerpo bonito, ni tener músculos, da igual. Allí nadie te va a mirar mal, nadie te va a juzgar mal, nadie... hay muy buen rollo. Entonces, en principio, con que siga manteniéndose como está bien. Seguramente luego nos saldrán más ideillas de, a ver, que nosotros todos los años pues vamos maquinando cositas para que se mantenga esa comunidad al final. Pero que yo creo que también después, a más largo plazo, que los niños estén ya más grandes también, que tengamos un poquito de más tiempo, pues irán saliendo proyectillos. Claro. Lo que hemos estado hablando antes, en tu caso, de que ahora estás tranquila y tienes un montón de proyectos, pues yo pienso que fases y etapas que iremos viendo, pero nos vemos activos. Y para cerrar ya, última pregunta, ¿qué consejo le daríais a todas aquellas personas que quieren empezar en esta disciplina, tanto a nivel profesional como no profesional? Uh-huh. A ver, mira, sí, dale. Sí. Vale, yo el consejo que les doy es que lo hagan. Que siempre el equivocarte lo vas a tener ahí. Si no lo haces, ya sabes que eso no lo vas a tener nunca. Pues simplemente que den el paso, que prueben, que al final todos son hábitos. En tu vida tú tienes unos hábitos y hay que salir de la zona de confort, y si tú quieres ver cambios tienes que salir de esa zona de confort, y el deporte es algo que les va a traer cosas buenas, nada más. Es que no hay nada malo, es simplemente que se levanten y vayan, porque ya lo demás nos encargamos nosotros de que vuelvan. Yo es que sí, a nuestros clientes, por ejemplo, en concreto, cuando muchas veces están recién apuntados, ya llevan a lo mejor algo de tiempo, tal, y muchas veces me preguntan, ¿a qué clases tengo que venir? Yo ahí lo que siempre digo es, prueba y luego ven a lo que te apetezca venir. No venga a lo que necesitas venir, sino a lo que te apetece venir, porque es lo que al final te va a crear adherencia al entrenamiento, que es que no tengas que venir por obligación. O sea, es que tú tienes que venir porque te apetezca venir a entrenar. Entonces, ¿qué tipo de clase? Bueno, nosotros encima tenemos un abanico de 18 clases diferentes. Ven a lo que te dé la gana, ven a lo que te pida el cuerpo. Si lo importante es que vengas y eches el rato. Si no fuera de nuestra disciplina, igualmente, hacer deporte, prueba, sí. Hay que probarlo todo. Incluso, no lo sé, nosotros somos un box tal. Prueba diferentes centros si quieres. Prueba hasta que encuentres algo que te llene y que te apetezca y a entrenar. Y luego lo demás, pues vendrá de la mano. Solo. Luego, en concreto, puedes hacer muchos deportes, pero en concreto el nuestro se dice muchas veces, somos una secta. Sí, somos un poco una secta, pero somos una secta en la que, ponte, si un niño que entra jovencito y dice, es que ahora está flipado con el CrossFit. ¿Ese flipado qué significa? Que no está saliendo a emborracharte, que está intentando comer bien, que te pega, es verdad que te pegas muchas horas entrenando, pero ¿dónde está lo negativo? Todo lo malo sea que esa es la secta en la que te metes. De buenos hábitos. Que es de buenos hábitos y es un ambiente bastante sano que te hace
primero buenos hábitos, los compañeros siempre buen rollo, porque nosotros no es un deporte en el que se pique como en el fútbol. Tú en el fútbol, al final un equipo contra otro se puede un poco pelear, es más, incluso hay peleas. Yo en CrossFit, pues no, una pelea no existe. No, eso, bueno, y en el CrossFit ya tampoco. Bueno. Eso no existe, una pelea no existe. Entonces no hay ese picaera, no hay maldad, no hay... Bueno, pues me parece algo bastante sano. La cesta del CrossFit, pues bueno, para mí está bien, está bien. Sí. Ojalá a mis niños les dé por entrar en esa cesta y no en estar todos los fines de semana borrachos por ahí. Hay que probarlo el deporte. A la gente que no haya hecho nunca deporte, yo bajo mi experiencia, yo lo que aconsejo es que lo prueben, porque es algo muy gratificante y que piensas que va a ser algo que te va a costar mucho esfuerzo, mucho sacrificio y que no te merece la pena porque a lo mejor tanto esfuerzo, luego los resultados, no, sí, te merece la pena. Y lo tienes que probar, porque yo hasta los 21 años no hice deporte y a partir de los 21 descubrí un mundo nuevo y porque no lo había probado, nadie me había dicho, da el paso. Pues yo hoy lo digo, da el paso. Muy bien, pareja, pues lo vamos a dejar aquí. Seguro que tenéis que hacer muchas cosas, atender a los niños. Los niños. Y bueno, agradeceros que de verdad, de parte nuestra, de que os hayáis prestado y habéis colaborado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y porque habéis dejado sobre la mesa temas como disciplina, constancia, hábitos y el generar un estilo de vida a cada uno, a su vida y que piense y que sienta que es lo mejor para ellos, para su día a día mejorar. Así que muchísimas gracias a ambos. Gracias a vosotros. A vosotros. Si os ha gustado este contenido, nos ayudáis mucho con un pequeño gesto de darle al like y suscribiendo a este canal, que significa mucho para nosotros, para seguir creciendo y trayendo a cada vez más personas.